todos los negocios tienen que cerrar a las 8 de la noche y no se puede vender alcohol a partir de las 5 de la tarde. Si nos guayamos, yo voy a poder decir, yo te lo dije. ¿Cuál pesa, papi? Pero y es que yo tengo que ir a buscar ese maldito cheque por lo moño, ¿Quieren saber todas las peripecias que pasé para volver a los escenarios? Pues ven a verlo. Oh, Dios mío. ¿Cómo te estoy hablando? El humor en los tiempos de COVID, una película documental de Carlos Sánchez. Señoras y señores, usted está viendo esto 4 días después de haber estrenado en todos los cines de la República Dominicana El humor en los tiempos del COVID. Un documental que narra lo que pasamos los humoristas durante el COVID y qué fue regresar a los escenarios. Para mí fue una gran sorpresa ver en la premiere cómo mucha gente se rió mucho más de lo que yo pensaba y también lloraron en varios momentos. Es una película que te lleva por muchas emociones y muchos recuerdos. Vayan a verla en todos los cines y vayan a verla antes del jueves que llega Wakanda Forever y yo sé que me van a mandar para el carajo y yo lo entiendo y ni me ofendo. También sigo de gira. Entra a carloscomic.com donde están todas las fechas de todos mis shows y todas las boleterías de todos los shows están ahí. carloscomic.com. Estaré esta semana en Santiago y en Punta Cana. Hoy tenemos un episodio con el señor Jorge Chalhoub del podcast de Jorge Chalhoub antes el Coffee Break. Es uno de los papás del podcasting de la República Dominicana. Uno de los primeros que empezó a hacer estas conversaciones en formato largo que se hacen en los podcasts aquí en la República Dominicana. Yo empecé a consumir su contenido hace mucho cuando él comenzó. Estuve en su podcast un par de veces y nos hemos hecho amigos y decidí traerlo para conversar porque conversar con él siempre es muy agradable. Y eso es esta conversación que usted va a ver ahora, a según Jorge Chalhoub con Carlos Sánchez. Hemos empezado un episodio cargado de respeto para la audiencia. ¿Qué se iba a decir? Con una de las voces de locución más elegantes. ¿Viene Elliot? ¿Eh? ¿Viene Elliot? No. Más elegantes de la voz dominicana y empezamos comiendo yuquita y platanito. Es decir, todo lo que te dicen en la escuela de locución que no se puede hacer. Eso es lo que hacemos. Así fue como arrancamos esto. Eso es lo que hacemos. Por suerte no me hiciste mofongo, porque eso quiere decir que nos tenemos algo de respeto todavía, uno al otro. Le estamos haciendo promo a un viaje de marca que ninguno está pagando, pero... no, pues yo no debí quitarme la camisa que tenía. Ay, Dios. Eso es verdad. Yo te dije que no te la quites. Pero es que teníamos hambre, loco, arrancado. Sí. Yo no comí. Ajá. Mi día ha sido un poco ajetreado. Entonces, yo como que comí, pero no me di cuenta. En el afán de lo que te dije. ¿Y qué comiste? Te iba a hablar mentira. Te iba a decir, me comí un wrap. Pero no, un combo número 1 de una cadena rápida. Ah. Sí, necesitaba comfort food. ¿Y tiene hambre? No, ya no. Pues te comiste unos platanitos. Bueno, me queda un poquito. Así. O sea, por ansiedad fue eso. Sí. Así que se empieza un podcast. ¿Y tú sigues con la adicción de un dulcito después de comida? Diablo. Sí. Tú sabes que no es una adicción de un... Bueno, sí. Sí. Yo tengo que comer dulce. ¿También? La verdad, sí. O sea, eso me complica. Otro chocolate que no está pagando. ¿Quieres yuquita? Te voy a coger 2 yuquitas. Para ver si ya le digo a Isabela que se lleve esto. Ya, sí. Hoy Giselle no está aquí, a todos los que están preguntándose. Y Giselle no está aquí porque hoy cumple años. Entonces yo le dije, no venga para el podcast. Relájate con tu marido, váyase al cine, haga algo. No, tú sabes, hablando de faltarle respeto al público. Ay, Dios mío. En plano cerrado eso. Es que no estipulamos la servilleta.
Bueno, yo le iba a pedir, pero en lo que tú sales y llegas, ya lo dejo tan petiseco de la sal. Ya me lo chupé. Toma. ¿Le paso eso a Isabel o se lo pasa tú? Espérate. Vamos, ya. Estamos en modo puerco. Por favor, empecemos esto. Digo, empezamos, pero empecémoslo de verdad ya. Ay, que hubiese sido bonito. Bueno, no sé si hubiera sido un buen tollo. Toma. Gracias. Este es con avellana y este es coco cream. Es chocolate, o sea. Yo me como cualquiera. En algún momento hablamos de cosas interesantes. Sí, yo espero. De verdad. Mientras tanto, esto es Sodoma y Gomorra. La perdición absoluta. Está muy bonito el estudio. Yo había venido, pero hace un tiempecito. Está muy bonito el espacio, la verdad. Y mientras tú te ajustas eso, pues debo decir, porque yo no sé cuándo va a salir esto, pero la gente sabe que esto es grabado. Yo creo que este lunes. Bueno, pues ayer, o una semana después que estábamos grabando, pues antes de que se publique el episodio, tuvimos la premiere de tu película, que está genial, te felicito. Gracias. A mí me gustó mucho. A todo el que yo le digo que me gustó mucho, le digo lo mismo que te dije a ti ayer. Yo te quiero mucho. O sea, yo no sé si eso sea un sesgo que debamos aclarar antes de decirlo, pero... puede haber cierta parcialización. Exacto. Pero mi parámetro para decir que me gustó es también que, o sea, a mí el tiempo se me pasó y yo hoy no sé cuánto tiempo dura. Y es un documental que regularmente uno va contando el tiempo para que se termine. Sí. O sea, yo no sé qué tiempo dura. A mí me gustó mucho. Dura casi hora y media. A mí me gustó mucho y invito a todas las personas que estén escuchando o mirando a ver el documental El humor en los tiempos de COVID. De verdad que me gustó mucho. Yo te contaba anoche, porque después del cine cruzamos a comer y a tomar algo, de que una de las cosas que yo analicé ayer que me pasaban con la película es que la película tiene tanto material que no salió en la película que tú siempre te vas a quedar con la duda de ¿hicimos la película correcta o pudimos haber hecho una mejor? Y yo creo que la respuesta es que siempre pudimos haber hecho una mejor. Entonces, tratando de buscar esa respuesta me vuelvo loco. Sí. Pero es verdad. Pero lo que pasa es que son cosas que nada más yo lo sé. Que yo estoy metido en el proyecto detrás de cámara y yo sé todo y yo digo, uy, tal cosa quedó tan chula. Eso debió de haber salido en la película, pero no hay tiempo. Exacto. No cabe en la historia. Entonces yo creo que es eso, lo que me tiene la cabeza medio loco. Sí, pero ya hay un momento. A mí me gusta mucho algo que me dijo Honey en un episodio, bueno, en el episodio que grabamos de mi podcast. Y es algo como de que ella, después que el trabajo se hizo y se entregó, o sea, ya no es tuyo ni siquiera. Ajá. O sea, ya esa película no es tuya, ya le toca a la gente y ya es a lo siguiente para poder enfocarte, porque si no, o sea, es un tema. Yo vi una charla muy interesante de Seth Rogen, que yo creo que sabes cuál es. ¿Seth Rogen es que se llama? No, el escritor. Seth Godin. Seth Rogen, el actor. El actor. Sí, el actor de comedia. Seth Godin, que es el mercadólogo, escritor, que todo lo que él escribe es chulísimo. ¿Tú has leído algo de él? Uno de mis libros favoritos se llama Lynchpin y El Lynchpin, es famoso. Me gusta mucho. Y su blog es mortal, loco. Tú me lo dijiste, no lo sigo el blog, pero me va a tocar seguir. Él tiene un blog donde él escribe diario para él obligarse a escribir diario como un ejercicio como escritor que es. Entonces, pero yo vi una charla y entonces en esa charla él decía de que él entiende que lo que a él lo ha llevado a un relativo yo voy a decir éxito. Suceso. Se me fue el gringo. Su relativo éxito en la vida es que él siempre entrega. ¿Entiendes? O sea, shipping. Esa es la palabra que usó. Claro. He keeps shipping. Entonces, cada vez que él se propone, que si una charla, que si un libro, que cualquier proyecto, cualquier escrito, cualquier curso, él le pone fecha. Y ya, él dice, ok, esto lo voy a hacer el 1 de diciembre. Y ya, y esté como esté, se fue el 1 de diciembre. Y él entiende que eso lo ha diferenciado de muchos otros creadores,
porque él siempre está entregando un producto que pudo haber sido mejor, siempre puede ser mejor. Pero él siempre está entregando y él siempre está sacando algo nuevo y él siempre está en el top of mind de la gente. Mucha gente exitosa habla de eso y de hecho en la película hay un corte donde Ernesto, el director, habla de que lo ideal es enemigo de... Lo perfecto es enemigo de lo posible. Exacto. Algo es así, enemigo de lo posible. Pero que también ese tema de Seth Godin pasa como con las otras personas, que es el tema de la consistencia. Tú empezaste diciendo algo clave, que me imagino que tú lo haces también con tu trabajo, es que Godin es consistente y hace el ejercicio de escribir. Y eso me da mucha risa porque yo lo conecté con algo que grabé, que salió esta semana en el podcast, de la motivación, que al final es un resultado, pero es un resultado de la ejecución constante. Y asimismo como la creatividad, que la gente cree que tú estás sentado un día hablando con tu esposa y de repente dice, wow, esto pudiera ser un buen chiste. Y empieza, lo escribe y ya. No, o sea, ese chiste, cual sea, es resultado de tú hacer el ejercicio constante. Sí. Y de ir madurando la idea en Exacto. tu cabeza. Hay un tipo, John Cleese, ¿tú sabes cuál es? Él era uno de los Monty Python. Me suena, pero no sé. Él también dijo una vez de un... Déjame ver si esto sigue caliente. Sí, vamos a ir sirviendo esto. Él dijo una vez que... él escribió una vez un sketch para los Monty Python. Y entonces después le dijeron, ok, ¿dónde está el sketch que vamos a grabar? Y él no lo encontró. Y eso fue como a las 2 o 3 semanas después. Entonces él tuvo que reescribirlo. Y resulta que reescribiéndolo le salieron mejores ideas. Y él dijo, yo lo que me di cuenta fue que esa idea se quedó en mi subconsciente. Exacto. 2 o 3 semanas madurando. Y luego cuando volvió a salir, salió más fortalecida. Yo la dejé, que se madurara. Ajá. Tú sabes que yo no sé, en algún lugar yo leí que dentro de los grupos de trabajo siempre es bueno tener una persona que fume. ¿Por qué? Porque ese te va a pedir los recesos, los breaks, dentro de la estructura. De decir, vamos a hacer un receso porque de verdad necesito un cigarro. Y sale, se fuma un cigarro y cuando vienen, el problema que tenían horas tratando de solucionar, encontró la solución. En 5 minutos lo resuelven. Eso es verdad. O sea, es un ejemplo así medio... ¿Es el mío o es el tuyo? Cualquiera de los dos. Estoy loco ¿Cuál por... tú quieres? ¿Amarillo o negro? Este es uno de los momentos más difíciles de mi vida porque yo soy una persona que no tomo decisiones. mi mamá, mi esposa, siempre toman por mí. No sé, loco. Yo voy a coger esta taza. El que está más cerca. ¿Verdad? ¿Tú la tomas sin azúcar? Sí. Ok. Ya te voy. Bueno, salud. Oficialmente. Íbamos a beber whisky o vino, que fue lo que tú me pediste. Sí. Pero tú ayer me dijiste, después de aquí tú vas a seguir trabajando. Sí. Y resulta que me contrataron para un show privado que voy a hacer después de aquí. Entonces yo me agarré de esa y dije, lo siento, cero alcohol. Sí. Y vámonos con café. Bebemos café. El café es una de las cosas más ricas que hay. Y a mí, ¿tú sabes qué me pasa con el café? Que a mí lo que me gusta del café, yo me lo tomo y lo disfruto. Ajá. Pero lo que más me gusta del café es, además del olor, es el rito. O sea, el ritual. Sí. Y por eso me llamó la atención lo de el French Press. El ritual y lo que provoca. O sea, sobre el café se puede hablar de cualquier cosa. Sí, man. Lo que estoy ahora yo no sé si yo te había contado que yo hago ciclos donde dejo el café. No. Pero, o sea, ahora mismo yo estoy en un punto que tú no te imaginas el miedo que me da hacer eso, porque me va a dar dolor de cabeza. Y tú te pasas una semana lelo. O sea, literalmente que tú eres una plasta que no sirve para nada. Y luego te pasa la segunda semana que tú estás empezando a encontrar algo de energía sin cafeína. Y después de la tercera es que tú te sientes que tú eres Carlos de nuevo. Entonces, ¿pero por qué tú haces eso? Porque la tolerancia a la cafeína, el cuerpo va subiendo. Sí. Entonces cada vez va bajando. Cada vez tiene menos tolerancia. ¿Sería o más? No, más tolerancia. Más tolerancia, claro. Porque tu cuerpo se va adaptando. Las adenosinas, que son las células que se adhieren a la cafeína,
cada vez necesitan más cafeína para hacer el efecto que tiene, que básicamente la adenosina lo que hacen es como indicarte que tú estás cansado. La cafeína bloquea ese indicador. Y entonces, pero cada vez necesitan más cafeína para bloquearlo. Y por eso es que uno cada vez bebe más café, más café, más café. Cuando tú rompes ese ciclo y tú vuelves a tomar café, tú te bebes un espresso y tú sientes que tú puedes subir el Pico Duarte. Hay un autor que habla de plantas, yo no recuerdo el nombre. Lo escuché en el podcast que yo más escucho, además de así con Carlos Sánchez. Joe Rogan Experience. Exacto. Lo escuché hablando con Joe Rogan, de que él hacía ese ejercicio de abandonar el café por mucho tiempo y que llegó a experimentar, yo no sé qué tipo de café que bebe, pero llegó a experimentar efecto alucinógeno cuando volvió a tomar café. Ah, pero ese debe de ser Michael Pollan. Sí. Yo creo que yo vi ese episodio. Michael Pollan es buenísimo. Sí. Es un genio. ¿Y tú viste la serie que él hizo en Netflix? No. Él hizo una serie sobre sustancias alucinógenas. Loco, qué vaina más interesante, men. Lo voy a chequear. ¿Qué pasó? Que cuando viene la era de los hippies de los 60, los tipos le dieron para allá las sustancias alucinógenas, pero muchas de estas sustancias alucinógenas estaban respaldadas por científicos que estaban haciendo reales estudios y se estaban dando cuenta de todo lo positivo que venía a través de las sustancias alucinógenas, de personas que sufrían depresión, se fue, ansiedad, se fue, estrés postraumático, se fue. O sea, problemas que tú tienes la vida entera luchando con psicólogo y con psiquiatra y con medicamentos, tú te das un viaje de hongos y para siempre borrado de tu vida ese problema. Una vaina increíble. Que no es, hablando en términos, no son drogas sintéticas, sino alucinógenos que vienen de plantas, la mayoría. Algunas sí son sintéticas, pero porque él hizo varios episodios, como 4 episodios, cada uno tiene una sustancia diferente. Pero entonces cuando viene la guerra contra las drogas, es ahí donde todo se para. Donde básicamente todos los políticos súper ultra conservadores americanos dijeron, estos hippies son los que están dañando la cultura americana. Y entonces prohibieron todo radicalmente, sin mirar cuál era bueno, cuál era mala. Y él se paró y se estaban haciendo estudios en laboratorio. Todo se paralizó por más de 20 años. O sea, creo que bueno, no recuerdo las fechas, pero yo sí sé que por más de 20 años se pararon los estudios. Y ahora que están volviendo. Y ahora mismo hay clínicas como Johns Hopkins, que es famosísima, que está haciendo estudios reales sobre el efecto del LSD, efecto de la MDMA y a la otra. Y de verdad hay unos avances científicos que son impresionantes. Rogan dice que lo que va a salvar a la humanidad es los psychedelics. Que people on mushrooms, la gente es más amable, amorosa y más sensible. O sea, él habla de eso. Y ahí mismo yo he escuchado sobre una teoría que hay un investigador bíblico, creo que se llama John Alegro, si mal no recuerdo, que habla de que la historia de la Biblia y los mandamientos y todo, o la historia de Moisés, viene de parte de una planta. O sea, que es como un viaje psicodélico. Wow. Igual. Te voy a buscar ese libro. Yo lo debo tener por ahí. Por lo menos en la Kindle debo tener ese libro. ¿Y de dónde viene esa idea? Yo siempre he querido como adentrarme un poquito en ese tema, pero para poder aprender, porque me llama muchísimo la atención cómo una persona se puede atrever, hablando ya en términos como medio conservadores, a hablar del nacimiento de la religión que parta de una planta, o sea, de una locura, de un hongo. Entonces eso tiene que haber algo de ciencia detrás de eso para que una gente, o mucha locura, o algo de ciencia para que una gente se atreva a tocar un tema tan sensible en cualquier parte del mundo. Me llama la atención ese tema.
Good. Voy a cambiar de tema ahora. Pero déjame chequear ahora si hay algún comentario interesante, además de que ya están saludando y eso. Este ha sido el peor inicio del podcast y me encanta, sin desperdicios. Sí, de verdad, fue muy malo, pero, o sea, de verdad, en locución todo el mundo te dice, todos los profesores, que ante el micrófono no se come. Y nosotros arrancando, comiendo platanito y yuquita, es decir, lo que más suena en el micrófono. Sí. Déjame ver, de acuerdo totalmente, sí. Llegó Nicky. Sí, Nicky es famoso aquí en este chat. Estaba echando una pavita vespertina y me encontré con este mensaje ahora mismo. Así estoy yo en Orlando y no la veré. Ah, porque ahora están hablando de la película. Ah, sí. Los que están en Orlando. Hola, los que están en Orlando. Me acabo de incluir porque me da mucha envidia. Ay, sí, Marta entró hoy. Bienvenido, Marta. Bienvenida, Marta. ¿Puedes publicar un outtake para YouTube como hizo Bo Burnham? No lo sé. No, por ahora no. Lo que estamos trabajando, para los que no han visto, no pueden ver la película porque no viven aquí, es que vamos a tratar de tenerla en una plataforma de streaming lo más pronto posible. Y si ese proceso se atrasa, entonces ahí nosotros podemos considerar otra cosa. Pero tienen que darnos 1 o 2 meses para nosotros tomar esa decisión. Para empatar. Yes. Para empatar. Déjame ver. Lo que pasa es que la idea es que la gente haga preguntas, pero resulta que ellos hablan entre ellos. Sí, se saludan. Hola, Nicky. Hola, Smiling. Entonces, bueno, el mejor ritual que hay es fumar habanos. ¿Verdad, Carlos? Sí, yo fumo habanos. ¿Tú fumas? Creo que hoy está hablando de eso. Yo fumé en un momento de mi vida, pero cigarrillo. He prendido puro pero en algún momento. Lo puro no. No me ha adentrado en ese mundo. A mí me encanta a veces. Hay veces que me producen mucho placer, pero hay veces que yo agarro un cigarro y 2 copazos y ya. Y lo suelta. Yo creo que eso depende mucho del momento. Exacto. Que Pedro tiene la fiebre de habano, ok. El café de por sí se puede catar por sí solo y tiene aromas y matices que pueden ser degustados. Hablo obviamente del café de especialidad. Muy bien. Gracias por eso, Nicky, que yo no sé si le aportó algo a este episodio. Ok. Pues sin spoiler, yo la voy a ver mañana. Ajá. Sí, Nicky, nos vemos mañana. Tú y yo nos vamos a conocer mañana en la premiere en Santiago. Ay, qué chulería. Dice Marta, yo no duermo hoy. Me saludó Carlos Sánchez. Pues mira, te saludo de nuevo para que no duerma mañana tampoco. Listo, ya. Entonces, hagan preguntas interesantes. No se pongan a chatear entre ustedes, ni a ponerme jajaja, ni qué lo que, porque es un comentario más que tengo que leer aquí, en lo que interrumpo la conversación. De lo que yo quería hablar es... please, no te ponga humilde, ¿ok? Qué vaina. Pero yo te considero a ti el papá de los podcasts dominicanos. Tú lo puedes ver así. Tú eres el que más tiempo tiene batallando en este mundo. Mira. Me parece a mí. No, de hecho, yo estaba hablando con Cristian de eso hace un ratico. Y Cristian empezó con Lenguas Calvas en septiembre del 18. Y yo empecé con mi podcast, que en ese momento era el Coffee Break. El Coffee Break. En marzo, creo. O finales de febrero, principio de marzo. Del 19. Del 19. O sea, que él se te fue 4 o 5 meses adelante. Sí. Lo que yo sí le puedo aceptar a cualquiera, porque es un hecho que no le cabe subjetividad. Claro. Es que, y me atrevo, me siento bien diciéndolo por lo mismo que estábamos hablando, que probablemente yo he sido quizá el más consistente. Eso es verdad. O sea, y eso lo digo, me atrevo a decirlo porque, o sea, está ahí. Eso tú lo puedes ver y confirmar. Yeah. Pero yo estuve a punto de no repostear la historia que tú subiste porque me da, yo no sé, ansiedad no es la palabra, pero no sé, me da miedo llegar a creerme cualquiera de esas cosas. ¿Y por qué? Porque yo siento que después que tú te crees, no sé si quizá papá de o si tú te crees tan bueno,
porque pienso que no solamente tú lo dices, aquí viene la batalla de la humildad con el no ser tan humilde. Yo entiendo que tú no solo lo dices por el tiempo que tengo haciéndolo, sino también por el contenido que hago y cómo lo hago. Yo creo que tú lo disfrutas. Claro, pero también por la consistencia, la disciplina, la perseverancia, y porque cuando ya cualquier podcaster dominicano dice, yo estoy pensando en poner un podcast, déjame ver qué se está haciendo aquí. Sí. Tiene que ir a Jorge Chalhoub por obligación. Sí. Tiene que usarte como referencia y hasta cierto punto ha sido inspiración para gente como yo, que hace podcast, de verdad. Eso, tú me lo dijiste eso una vez y para mí es uno de los piropos más grandes que me puede hacer cualquiera. Y más un tipo como tú que quiero y admiro tanto. Muchas gracias, muchas gracias. Yo también te quiero y te admiro. Hey, este episodio está muy ápero. Está muy bueno. Está muy loco. Una payoleo, pero pesado. Deberíamos montarlo que sea 2 veces por trimestre. El ánimo. Pero... Cada vez que tú tengas un episodio down, depresivo, vamos a un episodio. Sí, cuando tú tengas una etapa de esa. Sí, la vida es una mierda. Carlos, podemos hacer un episodio. Podemos grabar. Y te ahorras psicólogo y toda la vaina. Pero, pues sí, o sea, inevitablemente, pues yo estoy ahí y la gente va a encontrar ese contenido de referencia. Ajá. Pero no me gusta. No me gusta pensarlo, no me gusta creérmelo. Agradezco que cualquiera lo piense. Igual que agradezco... Mi constante cuando la gente me escribe sobre un episodio, sobre el tiempo que yo tengo haciendo el podcast o sobre si es bueno o no, gracias por escucharlo. Gracias por sacar el tiempo. Así es como yo trato de verlo para mantenerme aterrizadito. Lo que pasa es que en el caso mío, que por ejemplo a mí me dicen el papá del stand-up comedy, yo lo acepto. Eso a mí yo ni lucho por eso. Claro. Hey, el papá soy yo. Yo tampoco dejo que me infle. Yo lo acepto normal, pero ¿tú sabes por qué? Porque yo siento que yo me lo gané por chepa. O sea, cuando yo hice stand-up fue sin plan de mercadeo, sin estudio de factibilidad. Sin déjame hacer esto que nadie está haciendo, que este va a ser mi nicho. Este va a ser mi nicho. No, yo simplemente dije, mira, aquí no hay nadie haciendo monólogo como los gringos. Que sería pero hacer eso. Y así fue que empezó todo. Entonces, de repente, el papá del stand-up y yo como, ok, cool. Y definitivamente pasa un poco como lo tuyo, que los episodios están ahí. El primero que hacía un show solo de monólogo en este formato era yo. Entonces, bueno, ok, si por ser el primero yo soy el papá, pues está bien. Perfecto. Exacto. Sí. Yo lo acepto. Sí. Y yo creo que los caminos se parecen un poquito en que también yo lo hice porque yo sentía que primero yo tenía la necesidad de comunicar y de grabar, de hacer ese tipo de contenido. A mí me encanta el audio principalmente. La radio me fascina. Y segundo, yo sentía que no se estaba haciendo, que no había algo parecido a eso que yo quería hacer y a lo que yo consumía fuera del país. Sí. Entonces, por eso yo siento que se puede parecer un poquito, que te pasó a ti con el stand-up. Y no sé, yo creo que a la larga es eso. Yo tenía esa necesidad y vi el espacio. Dije, bueno, pues me tropecé con un comercial. El único comercial que yo vendí mientras estuve en la alarma. La esquina del sofá, ¿no era? No. En la alarma yo tuve un comercial de la cadena de hoteles, la primera para la que yo trabajaba. Y cuando cobré ese anuncio llamé a la dichosa y le dije, mira, yo siempre he querido hacer esto. Y tenemos un dinero aquí juntos. O sea, no sé qué tú dices. Me dijo, dale para allá. Vamos arriba. Wow, qué cool. Eso sí me gusta. Saber que tú tenías ese apoyo de la dichosa desde el día uno. Sí. Y ella consciente de que eso no iba a producir un centavo. O sea, y porque yo se lo dije. Yo le dije, mira, yo no creo que esto me vaya a producir nada en términos económicos. Por lo menos no en los primeros 3, 4 años. No sé. Pero sí creo que me va a abrir otras puertas. Pero no lo voy a hacer por eso. Lo voy a hacer porque quiero hacerlo y porque le voy a sacar provecho. Claro. Entonces, como debe de ser. Y eso pasó a la larga. ¿Por qué se llamó... O sea, ¿por qué le cambiaste del Coffee Break a el podcast de Jorge Chalhoub? Cuando yo empecé con el Coffee Break, la idea era poder conversar de cualquier cosa. Entonces, por la forma en la que se fueron dando las primeras conversaciones y quizá también hasta por los invitados,
me pasaba que la gente empezó a relacionarlo directamente con emprendimiento. Como si fuese solo emprendimiento. Ya. Y que en una conversación con Rubén, de aquí, de Óyete Esto, Ujú. él mismo me decía, Jorge, que tú no vas a permitir que más nadie haga el Coffee Break. Porque yo lo empecé con una mentalidad de radio, en el sentido de, como Hochi, hay un día que no va al mismo golpe y bueno, que el equipo resuelva. Ya. Como Boli hizo el Mañanero y se fue a Estados Unidos y el Mañanero siguió. Correcto. Pero eso fue un error. Porque verdaderamente yo no voy a dejar que más nadie se siente a hacer mi podcast. Claro. Entonces... El podcast es Jorge Chalhub. Exacto. Eso mismo fue lo que me dijo Rubén. Tu podcast es Jorge Chalhub. Tu Claro. podcast no es más nadie, eres tú. Claro. Y al final por eso hice el cambio tratando de volver... Era una especie como de relanzamiento, yo inventando, Yeah. para volver a eso, a que la gente entendiera que no era de un tema en específico o de una rama en específico que se habla, sino de lo que a mí me saliera, de lo que yo quisiera y con quien yo quisiera. ¿Y tú sientes que con los años ya ha producido beneficios? O sea, que tú digas... O sea, por un lado está la parte de que esto te sigue gustando Sí. y se te nota. Sí. Y por eso te respeto más, porque tú sigues haciendo algo que se nota que te gusta. Sí. Y eso es lo que yo creo que todo ser humano tiene que buscar. Pero la pregunta es, eso que te gusta, ya tú dices, hey, ya, qué bien, se ve algo. Mira, O directamente... se ha visto algo algo esporádicamente. indirecto. Sí, se han visto cosas esporádicas e indirectas. Por ejemplo, después del podcast, a mí se me han abierto puertas para grabar más voces en off de las que yo había grabado antes. Ah, bueno. O sea, de algunas marcas. Algunas que se acercan directamente y otras que se acercan a través de una agencia que tiene un amigo. Eso siempre pasa. Sí, o sea, y yo estoy más expuesto. Entonces, ¿qué provoca eso? Provoca, yo pude establecer una relación contigo. Sí. O sea, nosotros nos conocimos y conectamos Sí. a través del De podcast. tu podcast, sí. Y es muy difícil que después que tú te sientas a hablar con una gente más de una hora, de frente, es muy difícil que tú te olvides de que tú conociste a esa persona, Yeah. de que tú te olvides de esa Sí, persona. ahí se crea una relación obligatoria. Exactamente. Y sí, yo he tenido acercamientos de agencias y de marcas para pautar en el podcast, pero yo creo que ahora, con la entrada de gente con grandes comunidades de seguidores como tú, como el Panda, y otro grupo, Sabrina, otro grupo de gente más que viene con una comunidad ya de seguidores a este mundo, pues ha hecho que las marcas se volteen a mirar a los podcasts Así y es. quieran entenderlos. Sí. Porque todavía, y hay muchas marcas que ya lo entienden, pero todavía hay marcas que quieren hablar de pautar en un podcast como si fuese pautar en radio o como si fuese pautar en televisión. Y no es lo mismo. No es lo mismo, para no nada. lo puede ver medirlo con la misma vara. Sí, yo pienso que eso, con los podcasts va a pasar como pasó cuando las empresas entraron a hacer publicidad en Twitter y luego publicidad en Instagram. Tomaba su tiempo de que las empresas dijeran, ¿y esto cómo funciona? Exacto. ¿Qué es lo que él hace? Nosotros, se nos han acercado muchos jóvenes que quieren pautar marca aquí, pautar publicidad en este podcast. ¿Qué pasa? Que cuando ellos van donde el jefe, que ya es una persona mayor, Sí. que no conoce los podcasts, pero él ¿qué hace? Él se sienta ahí a hablar Y ya. y ya. Pero lee noticias, o sea. Pero hay nada. segmentos. No. Ellos hablan por 2 horas. Por 2 horas. Y la Sin gente segmento, no tiene secciones, no hay sección de deporte. Y no hay bloque de comerciales. No. Ellos hablan. Entonces, ahí tú sientes el chipeo. Y ya Ay. lo hemos visto varias veces. Pero, ¿qué pasa? Y es muy interesante que tú menciones eso porque ya, por ejemplo, tuvimos un acercamiento con una marca que nos dijo, ahora como ya estamos en noviembre, ya cerrando el año, cerrando presupuesto, Sí. ya hay muchas marcas que ya el presupuesto de publicidad lo gastaron, ya lo tienen establecido. Ya ahora hablamos en enero. Pero sí, esa marca me impactó porque dijo, ya nos reunimos el equipo de mercadeo y definitivamente el año que viene vamos a incluir podcast dentro del abanico de publicidad. O sea, ya se dieron cuenta que es una realidad y me encanta eso que tú dices porque pasa un poco lo que me pasó a mí con el stand-up, que la Sí. gente, no era el único, pero eran muy pocos haciendo podcast.
pero del podcast estilo tuyo, tú eras el único. Por mucho tiempo lo Probablemente. fuiste. Sí, probablemente. Y entonces tú dices, ay, mira, qué beneficio, él es el único, nadie le hace la competencia. Pero a ti te beneficia que la industria crezca. Pero mucho. Me benefició a mí que la industria del stand-up crezca. Y la gente decía, ¿por qué Carlos se pone contento de que ahora él tiene competencia cuando él estaba solo? Bueno, porque ya ahora hay un comedy club, ya ahora hay una comunidad de comediantes, ya ahora todas las empresas piensan en buscar stand-ups. Ya la gente sabe que el stand-up es una realidad y mi industria creció y mis oportunidades de trabajo crecieron también. Nosotros vivimos en una isla. Yeah. Entonces, si Carlos Sánchez empieza un podcast, pues Carlos Sánchez, quizá, no sé, si los seguidores de Carlos Sánchez deciden ir al podcast y lo disfrutan, van a decir, cónchole, yo no conocía este tipo de contenido. Déjame empezar a buscar contenido parecido. Uh-huh. O Rubén empieza un podcast. Y Rubén no tiene una cantidad grande de seguidores, pero 3 primos, 4 amigos y su mamá y su papá son 10, 12 personas. Uh-huh. Empiezan a escuchar el podcast de Rubén. Y de esos 12 o 10, hay 3 que dicen lo mismo. Déjame buscar más contenido. Sí. O sea, a mí hubo un momento que la gente, precisamente por eso, como yo era de los pocos que lo estaba haciendo, me escribían y me decían, mira ahora, salió este otro podcast. Uh-huh. Y en principio yo me dejé envenenar. Porque hubo un momento en el que yo decía, coño, pero ahora esta persona viene, de verdad, y esta tipa va a sacar un podcast. O sea, cónchole. Y después yo entendí, yo decía, pero es que esto lo único que hace es beneficiarme. Sí. Y beneficiar la industria, el negocio. O el ecosistema, digamos. Es que cuando esa marca me dijo eso, ya definitivamente el año que viene vamos a entrar al mercado de los podcasts. Ya yo dije, es el beneficio. Claro. Es que si hay 100 gente haciéndolo, en algún momento las empresas dicen, pero parece que esto es una realidad. Exactamente. No es un loco que lo está haciendo. Son muchos, ya está todo el mundo. Y ya las figuras establecidas están tratando de buscar migrar de los medios tradicionales de radio y televisión a los podcasts. Porque es que aquí también se te permite hay una libertad y una tranquilidad de tú poder hablar como sea, lo que sea y con quien tú quieras. Uh-huh. O sea, aquí tú no vas a tener, que no estoy diciendo que pase, pero a alguien en este país le tiene que haber pasado. Bueno, hay periodistas que han salido de canales de televisión, pero eso es otra cosa. Pero que tú puedes sentarte aquí a hablar no sé. Bueno, aquí tuvo el vocero de la presidencia, Homero. Aquí tuvo Homero Figueroa y la semana siguiente, si a ti te sale del forro del ruedo de los pantalones, traer... El forro de los cojines. Exacto. Traer a Charlie Mariotti. Tú lo puedes traer. Sí. Porque aquí tú no tienes una agenda de ningún tipo. Y a la otra semana Tony Almond. Por ejemplo. Exacto, sí. O sea, un rockero. Y a la otra semana un boxeador. Y a la otra semana un comediante. No importa. Eso es. Entonces, eso es una libertad y una tranquilidad. Y este tiempo también permite que tu comunidad se acerque un poquito más a ti. Porque por eso que a mí me gusta tanto Rogan. Porque yo lo escucho por tanto tiempo que yo digo, un tipo no puede mantener una pose por más de 2 horas hablando. Claro. O sea, no puede ser Carlos en 15 segundos, en un video en Instagram, o en 1 minuto, o hasta en un live de 15 minutos. Uh-huh. Tú puedes mantener una pose si esa no fuera tu forma de ser, tu personalidad. Seguro. Pero aquí, en una conversación que tú no tienes una estructura, no una entrevista de estas son las preguntas. Aquí tú hablas, tú eres quien tú eres y punto. Qué bueno está ese análisis. Por eso que a mí me gusta tanto esto. Y por eso que yo no pienso dejar esto nunca. Y con el tema económico, a mí me señaló Gladeline Raposo de Ducktape, me señaló que no fuera el podcast mi ingreso económico, era una bendición. ¿Por qué? Porque yo no dependo de la cantidad de gente que me vea o me escuche para que mi hijo tenga que cenar hoy en la noche. Así es. Para que en mi casa se pague la luz. Yo no dependo de eso. Yeah. Entonces, ¿qué hace eso? Que yo pueda mantenerme hablando con la gente que a mí me dé la gana de hablar. Yeah. Que yo, en vez de decirme 2 cosas en el podcast con alguien para irme viral, Yeah.
pues yo hago el tipo de conversación que yo quiero hacer, como lo quiero hacer. Yeah. Y me lo disfruto igual. Y hay gente en mi comunidad que se lo disfruta. Entonces, eso evita yo cruzar líneas porque yo no dependo económicamente de eso. Yeah. Eso me protege. Está muy bueno. Sí, y por eso precisamente también es que yo me pongo como del otro lado, del que hace ese tipo de contenido. Yeah. Yo digo, yo los entiendo porque al final tú tienes una estructura de empleo, de familia, tu bolsillo depende de la cantidad de visualizaciones que tú tienes. Yo no. Yo, el mismo caso, el mismo consejo que yo le doy al que está iniciando a hacer stand-up de que mantenga su trabajo. Toma mucho tiempo Sí. hacerte bueno, darte a conocer, empezar a conseguir clientes, público que te contraten. Y si tú renuncias a tu trabajo, de que me lancé, yo voy a renunciar a mi trabajo, tú empiezas a tomar decisiones estúpidas. Exacto. Tú empiezas a tomar decisiones malas porque tú estás tomando decisiones con hambre. Exactamente. Eso yo lo aprendí de Tim Ferriss, que entrevistó en su podcast a Arnold Schwarzenegger. ¿Tú has oído el podcast de Tim Ferriss? Sí. Yo dejé de oírlo hace como varios años y ni nunca. No sé, como que yo cruz y raya con ese tipo. Yo recuerdo... Él no me hizo nada malo. No. Pero yo consumí tanto Tim Ferriss que una como que ya, te solté, saturaste. loco. Sí, me saturé, loco. Te hablé de Rich Roll. Yo creo que a ti te va a gustar mucho. Pero yo me acuerdo tú y yo, en el último que grabamos de mi podcast, tú y yo cometimos un acto de grandeza. Porque dijimos, estará grabando Tim Ferriss su podcast porque ninguno de los dos lo estábamos escuchando. Y fue como que, pero ven acá, ¿qué le importa a él que nosotros no lo estemos escuchando? ¿Cómo que se está grabando? Porque dejamos de oírlo, dejó de existir. Exactamente. Sí, yo me acuerdo de eso. Pero lo que hablaba Arnold Schwarzenegger en la época que llegó a California, era una de esas épocas donde tú podías construir esos famosos residenciales californianos que son 2 pisos con una piscina en el medio. Sí. Y varios apartamenticos. Y entonces él... Tipo Melrose Place. Entonces, eso le permitió hacer buen dinero. O sea, que él construía en $400,000 y vendía en 600,000, en 800,000. Entonces, él llegó a hacer muy buen dinero como promotor inmobiliario. En esa época. Era una de esas épocas. Y cuando empieza su carrera de actor, a él eso le permitió negociar sin hambre. Y yo a partir de ahí he tenido como un enfoque tan importante de no tener hambre en mi trabajo. Y todavía hay veces que fallo. Porque uno a veces tiene momentos buenos, momentos malos. Me meto en un olivo a veces del carajo. Y hay veces que reconozco que tengo hambre. Pero de verdad, cuando tú negocias sin hambre, es totalmente... game changer. Exacto. Yo, el peor trabajo, y eso tú me lo confirmarás, pero el peor trabajo que uno puede tomar es el trabajo que uno toma porque es necesario. Sí. Un trabajo que, cónchale, yo no quiero hacer esto, pero me van a pagar tanto y lo necesito. Yeah. O sea, por lo menos en este ambiente, porque es diferente a tú estar desempleado y tú no querer trabajar o pertenecer a la industria del entretenimiento y decir, bueno, realmente ese no es el trabajo que yo ando buscando, ¿no? O sea, si tú estás desempleado y necesitas trabajar, necesitas producir. O sea, es diferente. Pero en este tipo de cosas, de que una maestría de ceremonia o un show privado, que tú lo estás tomando porque tú dices, óyeme, que para poder completar el mes, hay que tomar este trabajo. Ese es el tiempo que más largo se te hace para que el trabajo se cumpla. Sí. O sea, nosotros hace poco tomamos esa decisión ya a mucha honra, pero no quiere decir que a veces uno falle, pero esa decisión de decir, mira, ya, este tipo de evento no lo vamos a hacer. Y tú sabes que no le vamos a decir que no, pero vamos a cobrar muchísimo dinero. Y si te dicen que sí, bueno, pues nada, me gané muchísimo dinero. Pero ahí ya, eso de verdad es un alivio. Yo lo he sentido como un alivio. Y ahí viene de nuevo, entonces, volviendo al tema, de que no es mala idea tú seguir viviendo de otra cosa y mantener esto como una verdadera pasión. Exactamente.
O sea que este podcast a mí no me está dejando casi dinero. Seguro. Por YouTube cubro costos, sí, me gano un poco, pero bueno, no soy a lo foque, no tengo los números que él tiene. Pero no sé, a mí en ningún momento me ha molestado. Yo he tenido otros proyectos que yo digo, loco, si esta vaina está dejando 3 pesos, ¿para qué seguimos mortificados? Pero esto no, si deja 2 pesos, pues no importa. No me está dejando pérdida, ¿de verdad que no? No, bueno, pues está bien, pues vamos a seguir. Sí, yo estoy feliz. Sí, es que eso, es que te alimenta. Y o sea, la dichosa me había dicho una vez, que yo creo que fue una forma maravillosa de describir lo que produce el podcast en mí. Ella se había dado cuenta que me hace bien. O sea, que yo soy otra persona cuando no estoy grabando contenido. O sea, me afecta el ánimo. Cuando yo no grabo el podcast, me afecta el ánimo. O sea, que esto es terapéutico para ti. Es terapéutico y me alimenta y o sea, me fascina. Entonces, me imagino que te pasará con algunas otras cosas igual. Y estábamos hablando de que también incluso te ayuda hasta con tu trabajo, con lo que sí te produce dinero. Te ayuda también porque tú tengas una dinámica de conversar constantemente con gente y de ahí se van sacando cosas. Pero a mí también me pasa porque hay veces que nosotros grabamos muchos episodios por adelantado y entonces de repente yo me meto en una vorágine de trabajo, de viaje, de lo que sea y digo que ya, bueno, pues la próxima semana no grabamos porque tenemos varios episodios ya pregrabados. Sí. Loco, y a veces me hace falta. A veces yo estoy como, loco, yo quiero venir a hablar con alguien. A mí me pasó, este mes, el último episodio que yo grabé de conversación lo confirmé cuando estaba trabajando el material el domingo, finales de septiembre. No, mentira, el 3 de octubre. Uh-huh. O sea, y el domingo era 30 de octubre. Yo duré más de 3 semanas sin grabar contenido. Uh-huh. Y grabé un episodio solo de un libro que quería compartir, lo trabajé un poquito, pero a mí no me gusta grabar los episodios solo, pero lo grabé. Y ahí me di cuenta incluso de que el mismo tema de hacer la práctica y la ejecución constante y cortarla me desmotivó un poquito y como que me acomodé y duré 3 semanas sin grabar contenido. Y ahí, o sea, ahí está el resultado. Al final grabé un episodio que creo que es provechoso para gente que disfruta cuando yo grabo ese tipo de episodios, pero confirmé de que esa desmotivación y ese desgane que yo tenía venía de no haber grabado las últimas 3 semanas. Lo mismo. O sea, de dejar que pasara tanto tiempo. Y para mí, o sea, me abrió los ojos. Ya yo sé que toda la semana yo tengo que grabar por lo menos 2 episodios o 1. Si ya yo tengo varios cubiertos, tengo que grabar por lo menos 1 para mantener el músculo. Lo mismo, la motivación, la creatividad. O sea, todo es mantener la consistencia para poder ejercitar ese músculo. Déjame ver qué dice la gente aquí. Sí, el Jorge Charhub podcast está en YouTube y Spotify. Una chulería de contenido. Eso dijo Marta. Ay, gracias, Marta. Marta Rodríguez Wagner. Ella es Wagner, pero no se dice Wagner. Si es alemán, es Wagner. Pero tú estás asumiendo. No. Y si no es alemán. La W no se pronuncia W. Pero tú estás asumiendo que ella es... No, yo no... No, yo no sé si ella es alemana. Entonces. Pero Wagner debe decirse Wagner. Ah, pues está bien. Marta, corrígeme si estoy equivocado. En tu experiencia, aparte de tu pasión, ¿qué se necesita para tener un podcast exitoso? Guay, espérate, buena pregunta esa de Pedro Camino. Ay, loco, Mónica Perdomo, gracias, de Múdate RD. Ella dice que una sugerencia para ayudar a Carlos con el chat, escriban las preguntas en mayúscula y hagan coro en minúscula. Mónica, de verdad, la vida es injusta que tú no tienes un premio Nobel. Pregunta para Jorge. ¿Qué invitado te ha dado la entrevista más profunda de tu podcast? ¿Qué persona te gustaría invitar a tu podcast que aún no se ha dado? ¿Cuál ha sido la entrevista más controversial que ha generado y si te ha generado problema? Diablo, aquí son muchas preguntas, yo no sabía. Muy buena. ¿Cuál conversación te ha dejado con ganas de seguir aprendiendo sobre los temas tratados? Seguro que la mía, porque yo soy un tipo fascinante.
Mira, son como 20 preguntas. Vamos una a una, loco. Ok, vamos a esta, a ver. ¿Qué se necesita para tener un podcast exitoso, en tu opinión? Primero comprender que el éxito debe venir de una validación interior y no exterior. Uy. Después que... Si quieres cerramos el programa aquí. Fue un placer haberte tenido. Después ¿quién fue que hizo esa pregunta? Pedro Camino. Pedro, después que tú comprendas eso, si no lo entiendes, entonces tú defines qué es lo que tú vas a llamar exitoso para ti. Y que sea algo que tú disfrutes. Damn. Si tú te pones a hacer un podcast, a decir, voy a hacer un podcast de noticias, porque la gente está buscando información, pero tú no eres consumidor de noticias. En tu casa nunca se ha puesto CNN o Fox News o cualquiera. O sea, se te va a hacer muy difícil. Yeah. Tiene que ser algo que a ti te guste y te mueva, para que incluso los días que sea complicado, tú quieras pararte a hacerlo. Entonces, yo creo que eso. Y ya los podcasts se pueden empezar hasta con el teléfono. Tú puedes empezar un podcast. Yeah. O sea, hay muchísimas herramientas. Y si quieres hacerlo con micrófono, pues hay micrófono. Mi podcast empezó con el mismo grabador que yo tengo hoy, que es un Zoom H6, y 2 micrófonos de $35. O sea, con eso yo empecé el podcast. Y hay micrófonos USB también muy buenos, plataformas. Hay muchas cosas, pero lo esencial es definir el éxito entendiendo que viene desde adentro, no que te lo va a validar nadie desde afuera, y que sean temas que te gusten y que tú disfrutes. Loco. Cuando tú lo buscas la validación afuera, te jodiste. Eso es el camino para sufrir como un perro. O sea, eso yo lo leí. Tú no tienes control, y más ahora con las redes sociales, que todo el mundo tiene voz. Locura. Y entonces vienen 100 comentarios. ¿Cuánto me reí? Esto sí está, pero... Y aparece un tipo que dice, este hombre a mí no me da risa, este hombre ni con sopita me coge gusto. Más desabrido que el diablo. Y ahí tú dices, ¿y por qué él dice que yo soy desabrido? Y tu mente se va para allá. Entonces, loco, está bien, yo soy desabrido, sea feliz, y yo lo soy. Disfruta tu vida. Vaya y ve a otro comediante, que somos demasiado. Hay opciones que te van a gustar. No tengo que ser yo obligatoriamente. Sí. Yo ese tema de la validación interior, en el libro del que hablo, se llama The Motivation Myth. A ti te puede gustar. De Jeff Hayden. Él tiene también un TED Talk. Y antes lo había leído en uno de los de Ryan Holiday. Creo que en Ego is the Enemy. Donde él habla de eso. Él dice... yo controlo qué tanto yo escribo y qué tanto yo ejercito ese músculo para que cada vez sea mejor lo que yo entregue. Yo no controlo la cantidad de personas que lo leen. Yo no controlo cómo lo puede percibir una gente. Entonces, yo no puedo esperar que mi definición de éxito sea que me leyeron 100 o que me leyeron 10. Yeah. Entonces, al final es eso. Muy bueno, eso. ¿Qué invitado te ha dado la entrevista más profunda? Cónchale, la más profunda. Mario Dávalos es uno de ellos. Oh, nice. Mario es un tipo muy interesante. Súper interesante. Y yo llegué a él a través de una publicación tuya que después tú borraste. Heavy. Sí. Y tú sabes por qué la borré. Sí. Fue él que me llamó y me dijo... No, yo lo llamé y después me dijo, loco, bórralo, por favor. Porque me estaban dando fuego a mí. Sí. Pero ¿qué pasó? Que eso fue en la pandemia. Sí. Entonces, nosotros atacamos a una cuenta porque realmente estaba haciendo algo muy mal. Muy irresponsable. Y entonces esa cuenta tiene muchos seguidores fieles. Y entonces lo que hizo fue que me contraatacó. Sí. Denuncian a Carlos. Y entonces en ese entonces estábamos en plena pandemia donde yo no tenía show. Mi único ingreso era Instagram. Y yo dije, si me tumban la cuenta, me jodí. Sí. Me quedé con $0. Entonces, yo recuerdo y Mario eso. me dijo, loco, suelta eso, de verdad. No te quiero fuñir ni nada. Gracias por ayudarme, y tumbé el posteo. Sí. Pues él es una de las conversaciones más profundas. Y hay otras. Lo que pasa es que, yo tengo más de 200 episodios del podcast. Con Honey, a mí me encantó la conversación con Honey porque fue entre profunda, de risa, de indignación. Esa es una de mis episodios favoritos, pero
Johnny es muy interesante. Sí. Contigo, yo te lo dije la última vez que grabamos. O sea, cada vez que grabamos, duramos más de 2 horas hablando y en todos los episodios sacamos algo. O sea, como que identificamos algo nuevo que encontramos y que descubrimos. A nivel. Y me pasa yo creo que con todo el mundo. O sea, la más profunda yo no me atrevo a señalar. Poner un número 1. Eso me pasa a mí. Eso es muy difícil cuando te dicen el más. O tu película favorita. Tú sabes la cantidad de películas que uno ha visto en esta vida para tú darle el primer lugar a una sola. Y son como de momentos. O sea, a nivel. En un momento de tu vida, pues, en este momento de mi vida, mi película favorita es El humor en los tiempos del COVID. Está en todos los cines del país. O en varios cines del país. A partir del 3 de noviembre. ¿Tú sabes otra cosa que me di cuenta? ¿Qué? Que yo estreno este jueves. Bueno, ya ustedes van a ver el episodio. Y ya la película va a estar... el lunes. Y ya salió el jueves pasado. Jueves 3. El jueves 10, jueves siguiente, se estrena nada más y nada menos que Wakanda Forever. Sí. Entonces, que fue un timing perfecto. Fue casi como el show de Lía, que es el mismo de Stalin, que es el mismo día del concierto de Daddy Yankee. A mí esa vaina sí me dio risa. Y yo cuando fui al programa, él me dice que la gira de despedida, no sé qué. Y yo, ¿verdad? Y agarré en el micrófono. Señores, última oportunidad en la vida para ver a Daddy Yankee. Me dio un ataque de risa. Entonces... Básicamente yo estoy contando que yo tengo una semana para vender taquilla el cine. Porque después que llegó Wakanda Forever, a mí me llevó quien me trajo. Si me dice Sumaya de Caribbean Cinema, loco, lo lamento, tu película nada más dura una semana en el cine. Necesitamos esa sala. Yo digo, está bien, no te apures. Wakanda Forever con el protagonista muerto. Sí. Que todo el mundo lo ama. Sí. Dime tú. Sí. Coño. Es un tema, pero no, son públicos distintos, Carlos. Mantengámonos optimistas y esperanzados. Baboso, qué público distinto. Me llevó el diablo, coño. Vamos a ver. Pero no tengo respuesta para esa pregunta, no. Bueno, ¿qué persona te gustaría invitar a tu podcast que no ha ido? Muchísima gente. Bueno, dime una. Abinader es el clásico que todos queremos. Sí. Yo quiero sentarme con el presidente. Estamos todos tirando ese play. Sí, yo quiero sentarme. Pero es que hay mucha gente. Yo tengo más claro la gente que yo no quiero, con la que yo no me interesa para nada hablar. Uy, ¿se puede decir alguno de esos? Yo no tengo problema con decirlo. Yo tengo una lista. Son 2 personas que están en mi lista. ¿2? 2. Oh, wow. Tenía uno y después confirmé otro. Dije, tengo que agregarlo. A ver. Sí, Ramfis Trujillo. Ok. No me interesa para nada. Ok. ¿Y tú sabes qué es lo grande? Que el tipo es muy bueno hablando. Sí. ¿Tú lo has visto en programa de radio? Sí. Y en televisión. Y él es muy bueno. Súper elocuente. Y muy buen conversador. Esa es la constante entre la gente que utiliza la ignorancia del pueblo. Esa es la constante y eso es lo que él está haciendo. Y el otro, pues, por lo mismo. No me interesa. A mí no me interesa para nada. No lo conozco como persona. Aclaro. Y no sé, no creo que sea una mala persona. No lo sé. Pero el pequeño espacio que yo tengo en mi comunidad no lo dedicaría para Cristian Casablanca. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Por lo mismo. O sea... Yo creo que... bueno... Yo entrevistaría a Ramfi, yo creo. Pero yo creo que para mí sería un tema de curiosidad. Loco, ¿qué se siente crecer con ese abuelo, loco? Y hay muchísima gente que ha hecho cosas muy malas con quienes yo quisiera hablar. Claro. O sea, yo... Aquí vamos a perder a los venezolanos que nos estén escuchando, pero si yo pudiera traer de más allá a Hugo Chávez y sentarme a hablar con él, para mí fuera una locura. O sea... Ese es lo que pasa, pasa un poco lo de Ramfis, que es que el tipo también es un muy... te capta, sí. te emboba. Sí. Él, o sea, gente que lo odia, venezolanos que lo odiaban, podrían decir que es muy buen comunicador. Loco, un día se me paró al frente y se me salió hasta la pipí. O sea, son de esta gente que tiene como una presencia. Un aura. Sí. Y tú dices, wow, loco, qué figura tan grande. Hoy mismo estaba hablando de eso. Estaba en el programa de Colombia Alcántara. Y hablamos de gente como Hipólito, gente como Lionel, gente como Chávez. Son arrastramasas. Tienen ese talento natural de que, loco, tienen presencia. Yo estaba una vez en una sala de espera y llegó Hipólito. La puerta estaba para allá y él no dijo nada más se abrió la puerta y yo me volteé. Yo sentí como una vaina. Una presencia.
Así. ¿Y Sí. ¿y qué fue lo que entró? Loco, y era Hipólito. Sí. Y el tipo entró, mira Hipólito, y entonces después, bueno, sí, tengo una reunión con fulano, no sé qué. Y yo me quedé como loco. Yo sentí una vaina, man. Son O sea, figuras sentí algo que, raro. que te intimidan. O sea, que hasta un Yep. punto te intimidan. Y hay muchísima gente. Por ejemplo, Bukele, yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas. Que esto... Hay gente que lo adora, pero los extremos, todos los extremos son malos. Ujú. Y el autoritarismo, así sea incluso hasta con delincuentes, pues es malo. Yeah. Entonces, pero yo quisiera hablar con Bukele. Ujú. Yo también. y o sea, hay muchísima gente. Hubo alguien que me mencionó a Don Francisco el otro día y dije, mira, yo quisiera hablar con él. Ujú. Se me ha ido gente con la que no pude con la que no pude hablar. Y tuve la oportunidad y no la concreté. Un ídolo de toda mi vida fue Jack Veneno. Ujú. De toda mi vida. Sí, Y- de muchos. Un Óyeme. ídolo de muchos. Y él, nos pelábamos con el mismo barbero, Philly. Un abrazo para Philly, si lo llega a ver esto. Y, o sea, yo recuerdo, yo soy del tipo de gente, yo llamaba a mi barbero y le decía, voy a pelarme. ¿Tiene gente? No, ven ahora. Yo iba, me pelaba y arrancaba. O sea, yo no me quedo haciendo cuentos, ni vamos a beber una cerveza. No. Yo tengo demasiadas cosas que hacer en mi vida. Yeah. Y yo recuerdo que terminé de pelearme después de... Yo estaba montando bicicleta en ese momento. Después de un entrenamiento, terminé de pelearme. Y llegó Don Rafa. Y yo le dije, campeón, yo quiero tirarme una foto con usted. Y nos habíamos topado varias veces en la barbería. Pero Ujú. yo también trato de ser muy respetuoso del espacio de la Yeah. gente. Yeah. Y me dijo, mira, lo único que te voy a pedir es que me deje terminar de recortarme, porque no quiero tampoco salir así. y yo me senté a esperar que terminaran de pelar al hombre. Me tiré mi foto con una licrita de montar bicicleta que yo tenía y un t-shirt. Sí. Y esa conversación a mí se me escapó. Y el Don Johnny Ventura. Ujú. Esa era otra persona y ese fue también una vagabundería mía porque me habían compartido el contacto de él. Ajá. Y esa fue una gente que se me fue que yo quería grabar con esa persona. Yeah. Yo soy muy curioso, muy curioso con la vida de la gente. Yeah. Y yo creo que por eso el que O sea, escucha que el tú eres un podcast se metido. engancha. Más o menos. Más o menos. Con la excusa de aprender, pero lo que quiero está averiguando. Pero a mí me pasa lo mismo. Sí. Me pasa lo mismo. Entonces, y por eso que la gente se queda aquí escuchándote y se queda escuchándome cuando oye mi podcast. Porque se dan cuenta que nosotros verdaderamente tenemos una curiosidad genuina. Una curiosidad genuina, O sea, correcto. y Sí. le damos espacio a las personas, escuchamos a la gente. Tú sabes que de las personas más introvertidas son los chinos. Los Ujú. chinos no comparten. Nadie sabe nada de un chino. Fredín una vez hizo un post que me dio mucha risa. Él dice, yo no conozco cuento de un chino. Yo no conozco un chino. Yo no he oído a nadie que dijo, me pasó una vez una vaina con un chino. Sí. Nadie tiene nada con un chino. Sí. Y yo vivo en una comunidad donde hay chinos. Ujú. Y entonces, al frente de mí vivían unos chinos que se mudaron 2 casas más allá. Ujú. En la misma calle. Ellos estaban en la 26 y se mudaron a la 23. Así. Y, loco, está raro eso. ¿Verdad que Ujú. sí? Claro. Y yo, entonces, cuando lo veo en la mudanza, esto fue todo lo que yo interactué con esa señora en mi vida, en años que duró viviendo Ujú. frente a mí. Y eso que ustedes se están mudando. Ella me dijo, sí, antes 26 y ahora 23. Y entonces, yo digo, Ok. ajá, y dominicano metido al Claro. fin. ¿Y eso? Dice ella, sí, que antes 26 y ahora 23. Hey. Y entonces nos miramos por unos segundos en silencio. Y yo dije, ok, gracias. Suerte. Un Y me silencio fui. incómodo para ti, porque Ajá. ese es su plan. Ella estaba así, igualita. Loco, y eso es la mayor información que yo he podido sacarle a un chino en mi vida. Y probablemente ella te entendía. Probablemente ella te entendía. Porque esa es otra. A mí me acuerda al esposo de una tía, Scott, para descanse, que ya hubo un momento que el americano entendía todo, en lo que se hacía el pendejo.
todo lo que tú decías, él lo entendía. Igual es la fábrica, en su fábrica. Él deja que la gente hable. Y no entiendo. Ay, sí. Dice que si ¿cuál ha sido tu... pero para terminar el tema, tú tienes razón. Yo no entrevistaría a Casablanca. No. No lo encuentro. Y él tiene una plataforma grandísima. O sea, o sea, tiene una comunidad grande en redes sociales. Que tampoco es que mi espacio le hace falta, pero... No. Y de nuevo, no lo conozco en términos personales. De hecho, él compartió una vez un corte de mi podcast. Pero... No. O sea, no me interesa. Eso no me interesa. No, a mí tampoco. Puede ser que en el futuro cambie. O sea, el Cristian Casablanca de ahora. Exacto. El controversial, sí, el que hace bulla, el que... Porque la gente puede cambiar. Claro. Pero esta forma de buscar views con estos escándalos y estos disparates y esta monería y esta voceadera y esta peleadera y esta discutidera. Y lo que él hace. Es como, lo que él hace para vivir, a mí no me... exacto. Esta vaina de leer los números y la vaina y cobrarle dinero a tanta gente y ganar tanto dinero haciendo eso. Esto dice, loco, gánese la vida de una manera más seria, más honesta, más limpia, por favor. Exacto. ¿Y cuál ha sido entonces una entrevista controversial que has tenido? Mira, me vienen a la mente dos que, o sea, controversiales por cómo la gente lo ha tomado. Yo grabé, una de las cosas que me gusta hacer es poder sentarme a hablar con gente con la que yo no estoy de acuerdo. Y tratarlo también con mucho respeto al tema. Eso está muy interesante. Yo grabé con Loren Montalvo. Loren ella se define, a mí no me gusta ese tipo de etiqueta, pero ella se define como activista pro vida. Y grabé con ella y me causó molestia en muchas personas, o en algunas personas que me seguían, que son procausales. Claro. Y yo, o sea, al final, yo mantengo mi posición, pero esa es la de ella. Y yo lo que quería entender por qué ella llegó a ese punto, a ver la vida de esa forma. Y con Karina Larrauri me pasó. Con José La Luz siempre se encuentra algo controversial, claro. Pero con Karina Larrauri me pasó. Y fue por un corte que yo subí a redes. Yo creo que lo llegué a hablar contigo fuera del aire en algún momento esto. Donde ella hablaba de que no era religiosa, sino espiritual. O sea, que todos los seres humanos tenemos algo de espiritualidad. Y hubo mucha gente a la que no le gustó eso. Wow, interesante. Sí, porque entendían, que no estoy de acuerdo, entendían que era una posición tibia. O sea, y no, yo no creo que sea una posición tibia. Yo creo que es su posición. O sea, ¿por qué tenemos que irnos de un extremo al otro? Yo creo que esa es su posición. Y hubo mucha gente a la que no le gustó eso. Y fue una locura porque esas semanas mi comunidad en Instagram creció mucho por ese corte. A mí me dio hasta vergüenza con Karina. Wow. Porque yo me cuido de... Yo no provoco cosas. Eso te iba a decir. Tú eres un tipo como bastante sano y que no eres controversial. Pero no, hay veces que tú no te has puesto a pensar, porque yo me lo he puesto a pensar, lo que pasa es que yo no va en contra de mi naturaleza, pero tú dices, diablo, el que vocea y pelea y es controversial, tiene 3 millones de views más que yo y 3 millones de seguidores más que yo. Caray, ¿debería yo de serlo en algún momento? ¿Tú no te has llegado a pensar si that's the way? Yo... Es inevitable pensarlo, porque aunque yo he dicho aquí que tengo la bendición de no vivir de esto, pero yo definitivamente quiero que mi contenido le llegue cada vez a más personas. O sea, seguro. Porque si no me parara aquí a hacerlo. Pero yo creo que mi crecimiento va a ser sostenido. Constante y sostenido. Y así ha sido. Entonces, hoy yo tuve una oportunidad de pararme porque me dio como ese impulso de... esa queja de medio influencer en redes sociales de la maldita delincuencia, me tienen harto, lo mucho que uno trabaja. Y claro, porque te robaron unos retrovisores. Sí, de una guagua nueva. De una guagua nueva. O sea, pero literalmente nueva. Mi hijo le quitó los plásticos a eso por una bendición del lugar donde yo trabajo.
Y cuándo fue eso? O sea, ¿hace cuánto? eso, Ajá. hoy en la mañana. No, la guagua. Hace 3 semanas. Me la entregaron el Diablo, viernes tú- después de mi cumpleaños, yo creo. Tú tienes una guagua de menos de un mes y ya te robaron los retrovisores. Eso molesta a cualquiera. Óyeme, y yo con la alegría que yo salí esta mañana con mi hijo, yo regularmente lo llevo a su mamá, pero yo dije, mira, quiero llegar temprano a la oficina hoy porque tengo el compromiso con Carlos, me voy a quedar un poquito más tarde a trabajar, pero quiero grabar también en la noche. Entonces quiero llegar a la oficina, trabajo de corrido y puedo cerrar pendiente. Y cuando... Ay, Dios mío. Cuando me estoy acercando a la guagua que miro, pero los retrovisores no están ahí. Mm. Y mi papá y el niño, ¿qué pasó, papi? Y yo, nada, mi amor, lo subí al vehículo. De verdad, a mí me dio un impulso como de esa misma ira que yo sentía, utilizarla y abrí el celular y la maldita delincuencia me tienen harto, lo mucho que uno trabaja, que no sé qué, pero ¿tú sabes qué? Como que no, porque iba a hacerlo en el momento y a los 30 minutos iba a decir, Te iba a arrepentir. coño, no debí subir eso. Entonces... A mí me han pasado cosas así también. Sí. Y hubo algo que me enfrió. Los hijos son maravillosos. Los hijos son casi tan maravillosos como los perros. Porque me pasó con el niño hoy que él, las veces que yo lo llevaba y las veces que su mamá lo lleva, él siempre se desmonta feliz. Nunca ha dado problema para quedarse en el colegio. Pero mi hijo es muy educado. No importa. Todavía la doctora le da un pullón y él está llorando. Y dígale gracias a la enfermera. ¡Gracias, enfermera! Llorando. O sea, mi hijo es así. Y cuando lo iba a dejar, nosotros siempre vamos con música y cantando, llegando al colegio. Pero él se dio cuenta que había un ambiente tenso. Se fue tranquilito todo el camino. Y cuando lo iba a dejar, le abren la puerta. Mira, saluda a Mané. Cruzó los brazos. Hola, Mané. Y yo, mi amor, llegamos. No, es papi, que me baje papi. Y él se tiró de su silla, me dio un abrazo y yo me tuve que dar la vuelta al vehículo y es como que él supo. Mi papá como que necesita cariño. Wow. Esa vaina, yo la interioricé después que ya yo estaba frío. Y, coño, pero ahora me hizo esto hoy. Tengan niños o tengan perros, pero tengan alguien que lo quiera de verdad. Qué loco. Eso, tenía que sacar eso de mí, compartirlo. Muy bonita esa historia, de verdad. Los niños son mágicos. Maravilloso. Vamos a ver. ¿Cuál conversación te ha dejado con ganas de seguir aprendiendo sobre los temas tratados? Yo me atrevería a apostar que algo científica. No, y la mayoría... porque es que de verdad yo me siento... mira, hay un episodio con la doctora Ann Benjamin que hablamos de dopamina. Ajá. Ese episodio, uno de los episodios que yo grabé con Guido Gómez Mazara. Sí, porque además se fue muy corto, porque él tenía que irse. Nosotros grabamos ese. A mí me encantó. Guido es un tremendazo conversador, loco. Es un tipo tan... O sea, también un tipo que tiene mucha elocuencia al hablar y arranca a hablar y te embulla y... y es un político. En buen dominicano, el tipo tiene una labia que él arranca a hablar y tú empiezas... Y tú vas volteando la cabeza así como... Sí, como... Ajá, te va... Lo que usted diga. Así mismo. La ruedita te va... Así mismo. Coño, Guido tiene razón, loco. Sí. ¿Por qué es que no le hacen caso? Mira, nosotros grabamos ese, que fue como 20 minutos, porque él tenía que irse. Y... Es una tragedia. El martes él me llamó. Me dijo, hey, estoy listo. Cuando tú me digas, completamos. Y grabamos al fin de semana siguiente. Qué ápero. Y grabamos como 1 hora y media. Y ese me dejó con deseo de seguir hablando con él. Pero la mayoría de mis conversaciones me dejan así. Pero así reciente, esa con Ann Benjamin, hablando de dopamina, que es un tema fascinante. Eso lo voy a buscar, no lo he oído, eso te confieso. Escúchalo y te recomiendo The Molecule of More. La molécula... The Molecule of More. No me atrevo a traducirlo. Es un muy buen libro. ¿Y ese de ella? Muy buen libro. No. Pero ese libro me provocó esa curiosidad hacia la dopamina. Y hay un episodio de Modern Wisdom que hablan con Andrew Huberman. Y hablan... uno de los temas que tocan es ese.
De verdad, la dopamina es fascinante, un neurotransmisor. O sea, que todo lo que... Hay cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, yo no me imaginaba que la nicotina puede llegar a producir más dopamina que la cocaína. Wow. La nicotina puede producir más dopamina, que es una de las drogas más peligrosas del mundo, creo. Ujú. O sea, el chocolate también. O sea, me provocó, me dio deseo de seguir hablando más sobre ese tema y aprendiendo más sobre ese tema. Pero hay muchos temas. Es que es complicado. O sea, de verdad, uno cree, es como cuando tú lees un libro y te pasan varios meses y tú dices, pero ¿de qué era que trataba este libro? Pero la información está aquí atrás. Sí. Entonces, a mí me pasa así con los episodios. Regularmente, cuando tú te sientas a hablar con una gente con quien tú quieras hablar, tú siempre te quedas con deseo de seguir, de extender más. Tú sabes que en estos días yo soy uno que estaba casi dejando de leer, porque entonces yo leo un libro que habla de un método de organización en el trabajo. Este es el método. Y después al otro me leo otro y digo, no, este es el método. Y yo lo que me di cuenta, como pasa en todo, igual que, por ejemplo, los ejercicios. Sí. Que tú te lees una rutina de ejercicio de un crossfitter y después otro de otro. Y tú vas cambiando. Y al final, ¿tú sabes cuál es la mejor rutina? La que tú mantienes. Exacto. La que igual. ¿Cuál es la mejor forma de organizarte en el trabajo? La que tú le das, porque los resultados toman tiempo para que se vean. Exactamente. Y en una yo dije, loco, tú sabes que yo voy a dejar de leer. Pero en estos días que yo estaba llevando a cabo tantos proyectos, yo me di cuenta que muchos de los proyectos que yo estoy llevando a cabo aplican muchas de las enseñanzas que yo he estado recibiendo a través de muchos libros. Entonces yo me doy cuenta como que de tal libro me llevé tal cosa. Exacto. Y de tal libro me llevé tal otra. Y de tal libro, pero al final tu cerebro, sin tu querer, va haciendo su propio resumen y su propio almacén de, ok, por ahí es que no vamos. Pero en base a mucha información que te va llegando de muchos lados. Porque tú la vas procesando con... Nosotros somos todo lo que hemos ido viviendo. Entonces tú la vas procesando con todo lo que tú has ido viviendo. Y esa información se convierte en el plan de Carlos Sánchez. Yo creo que sí. Que al final es eso. Sí. No sé. No tengo un ejemplo ahora. Pero tú me entiendes lo que yo te quiero decir. Sí. Porque tú también lees mucho. Y hemos compartido libros. Sí. Yo trato... Que de hecho, el libro que me regalaste, mira... No lo he leído todavía. Pues mira, pues déjame decirte, para que te sienta mal, el que tú me regalaste a mí, tampoco lo he leído. Pero espérate, está en fila. Sí. ¿Tú sabes cuál me compré? Que lo quiero leer. El que sacó ahora Raymond Pozo. ¿Y ahora qué? Sí. Lo quiero leer. Esa es una persona con la que yo quiero grabar también. Él viene para acá pronto. Le voy a decir que vaya para allá. Yo hablé con él reciente y... Él es un tipazo. Sí. Él es un tipazo, de verdad. Y es admirable en tanto sentido. Tú sabes que contigo me ha pasado eso. Que, bueno, yo te lo dije con el episodio de Kathleen, te lo dije. Sí. Te dije, me dio un pique, pero un pique rico, porque es un pique como bonito de coño, qué pique, pero qué bueno que Carlos grabó con ella. Pero hay muchos episodios que tú has hecho que yo digo, coño, ¿por qué yo no he llevado ese invitado al podcast? Sí. A mí, y por ejemplo, y me ha pasado también que con episodios que yo consumo tuyo, digo, confirmo que quiero hablar con esas personas. Eso me ha pasado, que yo digo, yo sabía que yo tenía deseo de hablar con esa gente, pero aquí lo confirmé. Sí. Que puedo tener una bonita conversación con esa gente. Y tú sabes qué me ha pasado con el podcast, que no me digas con quién te ha pasado, si te ha pasado, que yo no tuve un episodio. Ay, Dios mío, tan malo. Para mí, porque resultó como mucha gente en la comunidad que le gustó. Sí. Pero tan malo y tan difícil de hacer que yo le di la vuelta al final y dije, ¿tú sabes qué? Esto lo que me confirma es que yo puedo hablar con cualquier persona. Yeah. Hasta con una gente que yo tengo algo de duda de si lleva o no, pues puedo grabar con esa gente. O sea, porque si yo pasé por esto, yo puedo pasar por lo que sea. Eso me no se pasó puede saber. Imposible. Okay. Imposible. Pero a mí me ha pasado. Entrevisté a 2 en el podcast y a 1 en la película. Que son 3. No, lo voy a decir los nombres porque para mí no es una cualidad negativa. Ok. Que fueron
Carlos Vallarta, que es el episodio de esta semana, de hecho, Cuquín Victoria y Miguel Céspedes. En el caso de Miguel Céspedes y Cuquín Victoria, son dos tipos tan graciosos. O sea, yo creo que tú ves como lo que todo el mundo dice la vida entera, que Cuquín, nada más de verlo tú te ríes. Sí. Bueno, Miguel, tú nada más de verlo te ríes. Y todo lo que hace Miguel, cualquier personaje, es para tú estar en el piso de la risa. Y Cuquín también. Sí. Pero en el momento de sentarte a hablar, yo sentí que ellos no son tan conversadores. Había como que sacarle más la información con cucharita. Y con Carlos Vallarta también, porque Carlos Vallarta es tímido. Y entonces, él tampoco... si tú le dices, ¿cómo estás? Hay gente que te van a decir, no, estoy muy bien, mano, porque últimamente he estado metido en muchos proyectos, no sé qué. Y hay gente que te va a decir, estamos bien aquí, tranquilo. Entonces, y ya esas son gente que a los 3 segundos tú tienes que decir, ok, ¿y tu esposa cómo está? ¿Entiendes? Sí. Pero el otro, a lo mejor es a los 10 minutos que tú le dices, bueno, ¿y tu esposa cómo está? Ahí es que está la diferencia. Está profesor Briseño y está Carlos Vallarta. Exacto. Profesor Briseño, yo digo hola y yo no volví a hablar hasta que le dije muchas gracias. Fue un placer haberte tenido aquí. Eso, tú dijiste algo de Vallarta que yo creo que el 90% de la gente que está en entretenimiento le pasa. Yo no sé si tú eres así, pero yo soy tímido. Yo me considero una persona tímida. Yo me considero una persona incluso... yo no sé si introvertido... Inseguro. Yo me siento inseguro, pero tímido no. Eso viene de fábrica y más en los hombres. Yo lo dije a una amiga el otro día. Todos los hombres son muy inseguros. No, yo no creo. Todos los hombres son muy inseguros. De eso. Llévate de mí. Pero tímido en el sentido... Yo no sé si introvertido. Porque eso como muy eso es muy al extremo. Pero... A mí yo llego a los grupos y a mí no me interesa ser el centro de atención. La gente en mi entorno laboral, formal, como yo le llamo, se entera de que yo hago un podcast porque alguien más lo dice. Sí. Yo estoy seguro que igual tú llegas a los grupos y a ti no te interesa que digan, llegó Carlos, bienvenido Carlos Sánchez, qué bueno que tú estás aquí. O sea, no, tú quieres llegar y ocupar tu lugar y si la dinámica de la conversación es para que tú entres y participes, pues bien, pero si no, tú no tienes problema con estar en tu rincón tranquilo. Así mismo. Y yo creo que el 95% de la gente que está en el medio o que participa en el entretenimiento es así. Me puse a pensar en eso anoche hablando con Ariel en la premiere. Que me dijo, tú sabes con lo tímido que yo soy. A mí no me gusta estar en el medio. Hay mucha gente que... Fredín, por ejemplo. Sí, Fredín, sí. Fredín es así. Yo creo que soy así. Tú me dices lo mismo. O sea, yo creo que eso es como una constante en la gente que, para que tú veas, que trabaja en entretenimiento o en comunicación. Eso es verdad. Pero mucha de esa gente, Ariel, Fredín, son conversadores de que tú le puedes poner un tema y ellos se van en confianza. Y ellos se van por ahí. Sí. Pero hay otros que por naturaleza te dan respuestas cortas. Entonces, cuando te dan una respuesta corta, tú tienes que buscar la siguiente pregunta. Y luego la siguiente. Y llega un punto que tú dices, uy, se me acabaron las preguntas. ¿Qué le pregunto? Y entonces ahí viene como una pregunta nerviosa. ¿Entiendes? Por ahí es que va. En el podcast a mí me llegó a pasar con personas que hasta que pasaban 20, 25 minutos que ellos entendían que no había prisa. Porque es un formato en el que yo tengo el tiempo que tú tengas. Sí, así mismo. Aquí yo no te voy a cortar. Bueno, gracias Carlos por venir el día de hoy a este podcast maravilloso. Tus números de contratación, por favor. Sí. Bueno, ya no tenemos tiempo para eso. Gracias, nos vemos en la próxima. O sea, aquí yo tengo el tiempo que tú tengas. De hecho, incluso por lo regular en los podcasts no se hace media tour. Aunque últimamente ya se está usando. Pero en un principio... Nadie iba, o sea, el que quería promocionar un libro, una película, iba al Tonight Show. Sí. O iba al Late Show con David Letterman. Sí. Pero nadie iba donde Marc Maron. Pero ahora sí. Ahora tú ves, bueno, ok, vamos a hablar de la película por 1 hora. Pero era por eso, porque el formato de los podcasts es, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de ti, cómo tú empezaste, cuál es tu experiencia, tu vida, tu carrera, tu familia, tu esposa. Y el que tiene la dinámica de producción de que puede grabar toda la semana, puede hablar incluso hasta de actualidad. Seguro. O sea,
que pasó algo y tú quieres que nos sentemos a hablar, cónchale, Jorge, vamos a sentarnos a hablar, no sé, vamos a sentarnos a hablar, son las elecciones municipales y yo quiero saber, quiero ver el punto de vista de los humoristas, vamos a grabar de eso. Sí. Y se sientan y lo graban y al otro día lo sacan porque tienen una dinámica que puede pasar eso, pero a mí eso es bueno y es malo, que ya en los podcasts se esté haciendo media tours. ¿Por qué? Porque yo mantengo de que aquí puede venir una... Bueno, a nosotros no pasó con Marianne. Pero yo mantengo, por ejemplo, claro. aquí... Que salió el mismo día. El mismo pero día. Marianne me llamó y me pidió disculpas. A mí, ti también. Y yo, pero... Me dijo, eso fue un error. Yo le dije a ellos que coordinaran bien, no sé qué. Pero que ojo... Que yo no me sentí mal por yo eso. tampoco. Y eso es un muy buen caso. Sí. Porque mi conversación con ella fue completamente diferente a tu conversación con ella. Eso lo pero de los podcasts también. Miguel Lago, tú lo sacaste un lunes y el lunes siguiente salió el mío. Y las conversaciones fueron muy distintas. Completamente distintas. Igual cuando va donde Ariel. Él fue donde Ariel también. También hablamos. Fueron 3 conversaciones. No hubo ni una pregunta repetida, yo creo. Eso es la parte buena. Yeah, que tú conoces diferentes facetas de la gente y puedes aprender de diferentes cosas. Lo malo es que si te restringe un poquito a la gente o obliga un poquito a la gente que consume el contenido a tener, aunque sean conversaciones diferentes, a tener a la misma persona en diferentes lugares en un lapso de 2-3 semanas. Claro. Pero son diferentes. Yo te dije, o sea, Filosofía de Calle, que yo creo que se graba aquí mismo. El primer episodio que yo escuché de Filosofía de Calle fue conmigo. Fue contigo. Que fue el otro día. Sí. Entonces, o sea, no deja de ser bueno. Claro. Cuando tú empiezas los podcasts, ¿quiénes son tus influencias en ese momento? ¿Joe Rogan? ¿O todavía tú no habías entrado en Joe Rogan? Tú empiezas en 2019. 19. Sí, yo consumía Rogan ya. Yo ya consumía Rogan. ¿Tú empiezas en el 19? Sí. Entonces, tú me entrevistaste en el 19. Sí. O sea que nosotros hablamos antes de la pandemia. Sí. Justo antes. Nosotros hablamos varias veces antes de la pandemia, porque antes de la pandemia pero el episodio del podcast hicimos uno antes de la pandemia. Sí. Antes de la pandemia hicimos que fue uno. el primer en vivo. El único con audiencia que yo he hecho que se me ocurrió una locura que le iba a comentar con Rubén. Te la voy a comentar a ti cuando terminemos de grabar. Ok. Que inspirada en tu película. Muy bien. Wow. Te lo voy a comentar. Hasta para eso sirvió mi película. Para inspirarte a trabajar. Humor en los tiempos del COVID, a partir del 3 de noviembre en todos los cines. Y véala antes de Wakanda Forever. Por favor. Wakanda va a estar ahí varias semanas. O sea, que vea humor en los tiempos del COVID. Wakanda va a estar hasta mayo. ¿Entiendes? Maldita Wakanda va a estar hasta mayo. ¿Entiendes? Hasta la reelección o las próximas elecciones. Va a estar esa película. La mía va a estar par de semanas. Vaya a verme a mí y luego ve a Wakanda. Sigue. Me olvidó por lo de... bueno, que el primer episodio con audiencia, el único que yo he grabado, fue contigo. Sí. Que yo me acuerdo que te llamé y te dije, mira, Carlos, no te importa que sea de esta manera. Yo no voy a decir quién es el invitado, como porque me daba cosa, como que tú fueras a sentir que yo estaba usando tu video y tú me dijiste, no, pero tú estás loco, dale para allá, porque claro. Así también garantizamos que alguien de mi comunidad vaya. Fue en Café 401. Sí, me acuerdo, en la pastoriza, Sí. en la pastoriza, Casi Lincoln. Y después grabamos, tú como co-host, el episodio con Ezequiel. Sí, Eso fue antes de la pandemia. Y ya después de pandemia sí grabamos 2 episodios más. El más largo que yo he hecho, yo creo que fue contigo definitivamente. 3 horas y pico. Y que el episodio, Carlos, yo te lo dije. El episodio que yo tengo, hubo una gente que me dijo, pero que a ti se te va la mano, Jorge, a veces. Y le dije, mira, pues el episodio más largo de mi podcast es el que más descarga tiene. Wow, qué cool, man. Que yo, por me eso alegro, yo, gracias. Por eso yo le doy a las conversaciones hasta donde le podemos dar y ya. Y... pero, que no. Eso, que después grabamos un par de veces. No me acuerdo por qué estábamos hablando de lo de las veces que habíamos grabado. No sé. Yo creo que yo te estaba preguntando era de quién eran tus Yo empecé influencias. en la influencia. Tus influencias en podcast. Pero yo te iba a decir, volviendo al tema de que ahora se hace Media Tour, de que Louis C.K., que hizo una película hace poco que se llama 4th of July, sí. Estuvo de Media Tour. Y para mí, yo soy tan fan de Louis C.K. Y yo
Él hizo como 4 podcasts. Sí. Él hizo... Rogan, Schultz. Tom Segura. Your Mom's House. Sí. Y el de Are You Garbage. Eso yo no lo... Entonces, creo que me los tiré los 4. Y eso fue una semana que yo estaba como en Disney. Así que, pero más, yo voy a oír más. Y en los 4, también no habían preguntas repetidas. Porque la dinámica de la conversación es diferente. Es diferente porque lo mismo que tú decías de la información que tú absorbes y cómo tú la adaptas. O sea, lo que yo he vivido y las cosas que me motivan a mí a preguntar no son las mismas que te motivan a ti. Yeah. Entonces, eso es lo maravilloso de esto. Sobre las influencias, Rogan definitivamente... Pero, cuando ya tú empiezas en el 19, ya tú estabas consumiendo Rogan. Ya yo consumía Rogan. ¿Y quién más tú consumías? Yo consumía Rogan, consumía Rich Roll. ¿A quién? Rich Roll. Ese tú no lo... Yo creo que tú no lo has escuchado, pero es muy bueno. Muy buen. ¿Qué? Rich Roll. Rich Roll. Sí, con 2 L. Es muy buen podcaster. Okay. Y The consumía... Rich Roll Podcast. Yo estaba en ese momento consumiendo un podcast que era de Triathlon Tarian. Que llegué a entrevistarlo a él, de hecho. ¿Y quién más? ¿Quién más? En español yo no recuerdo que yo estaba consumiendo en ese momento. La verdad. ¿Y tú llegaste a consumir en defensa propia yo llegué a consumir cuando empecé a hacer podcast, que es de Erika de la Vega. Hecho para mujeres. Yep. Y yo me tiraba mi podcast de Erika de la Vega. Feliz. Erika es una estrella, loco. Muy buena. Me parece tan genuina, loco. Tan ápera, tan auténtica. Sí. A esa me encantaría entrevistarla. Sí. Dice, al seleccionar un invitado, ¿tienes algún tipo de estructura básica que seguir para mantener el hilo de la conversación? A mí me pasa que hay personas que yo estoy convencido de que en algún momento yo voy a grabar con ellos. Yo no sé cómo ni por qué, pero... Y aunque no esté convencido, si yo estoy viendo, ejemplo, tú entrevistas al presidente Abinader, y yo veo que él te da una respuesta en la que yo hubiese continuado de otra forma o una idea que yo quisiera que desarrollemos más y yo tengo una nota en mi teléfono, hoy yo tengo una nota en mi teléfono que dice Luis Abinader y ahí hay ideas y cosas que yo quiero preguntarle. Entonces yo voy guardando esas ideas para el momento que esa conversación se dé. Uh-huh. Yo puedo ir a mi nota y decir, yo no tengo preguntas escritas. Uh-huh. Yo lo que sí hago es que pongo ideas que quiero desarrollar, cosas que me provocan curiosidad. Eso es lo único. Pero tú no revisas eso durante la entrevista. Bueno, sí, por si hay algo que se me puede quedar. Okay. En principio lo hacía más, ahora cada vez lo hago menos porque me pasó con Roberto Salcedo, yo se lo dije. Llevábamos 15 minutos hablando y yo le dije, yo no he tenido la necesidad de mirar ese teléfono en ningún momento para ver las cosas que yo había notado para preguntarle, porque hay gente que son muy buenos comunicando. Él es muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Él es muy bueno. Y... yo a él lo quiero entrevistar. ¿Qué tal fue esa experiencia? Súper. Se le nota que es también un gran conversador. Sí. Y él tiene mucha historia. Anoche te lo iba a comentar, pero no era el momento. Uh-huh. No encontré el momento más bien y estaba esperando también como que terminemos para decirte. Yo creo que esa pudiera ser una conversación interesante. A mí me encantaría traerlo, de verdad. Sí. Y su historia en la televisión es muy interesante. Su historia como entró a la política. Sí. Porque esa me la contó su hermano Carlos, que yo trabajé con él un tiempo. Y la historia como él entró a la política me pareció demasiado ápera. Desde la vocación de servicio. Uh-huh. Desde antes de entrar a la política. O sea, la política llegó a él por ese esfuerzo de servicio que él hacía desde el programa con la comunicación, que esa era la forma que podía hacerlo. Así es. Y así fue que llegó. A mí me gustó mucho y es un caballero. O sea, lo que tú ves, él me llamó para decirme, para que le mandara la ubicación. Me dice, don Jorge, le habla y yo, no me puede decir don. Espérese. Espérese, o sea... Usted me puede decir Jorge de mierda y yo lo acepto con mucha honra. Qué don del diablo. Entonces, después de grabar con él, yo comprendo todavía más a Roberto Ángel. Ajá. Y veo y entiendo que la forma de él no es... que mucha gente asume que la forma de él conducirse es como una pose. Pero no, eso fue lo que él creció viendo en su casa. Yo creo que sí. Eso fue lo que él creció viendo, esa formalidad. Entonces ya yo entiendo muchas cosas de ahí.
Sí. Ese es uno también con quien yo quiero grabar. Con Roberto Ángel. Ese va a ser difícil. Pero también estoy convencido que se va a dar. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo estoy convencido de que se va a dar. Igual la del presidente, yo estoy convencido de que se va a dar en algún momento. Sí. O sea, y no es una fe ciega, es que yo estoy trabajando no para eso, pero la forma en la que yo voy trabajando va a provocar que esas cosas se den. Ujú. O sea, en eso yo sí confío. En que la forma en la que yo estoy trabajando va a provocar que esas conversaciones y esas otras cosas de que llegue el momento en el que yo pueda decir, ¿tú sabes qué? Yo pudiera vivir de lo que genero en mi contenido. Yeah. Por como yo trabajo, yo estoy seguro que ese momento va a llegar. Y va a ser sostenido y no va a ser de un par de meses. ¿Tú nunca llegaste a consumir a Mark Maron, a WTF? Después de una conversación con Chente, empecé a escuchar un par de episodios de Maron. El emblemático de él, que con Obama, me llamó mucho la atención porque Chente, que también es muy buen podcaster, yo lo consumía mucho. Sí. Él ve ese punto como un punto de cambio en el desarrollo de la industria de los podcasts. Y, o sea, imagínate, un presidente de la República que va al garaje de un comediante a grabar. Sí, eso fue muy ápero. Eso fue muy ápero. Pero no lo consumí constantemente. Pero sí consumí varios episodios. Es que ese fue mi influencia. Ese fue el podcaster, porque él fue el primero. Sí. Esta conversación de formato largo fue él el primero. Sí. Y a partir de ahí vino Rogan, vino The Nerdist Podcast, que yo no sé si sigue The Nerdist. No sé. Vino Tim Ferriss. Vino Fake Mustache, que es de... No me acuerdo el nombre de ese comediante. Pero todo era eso. Vamos a sentarnos a hablar. Y él fue el primero y él dijo, vamos a sentarnos a hablar porque su carrera se acabó. Sí. Eso fue lo ápero del caso. O sea, él tenía 25 años haciendo stand-up y su manager le dijo, dedícate a otra vaina. Ya nadie te quiere contratar. Y el tipo agarró 2 micrófonos y como tenía 25 años haciendo stand-up, él conocía a todos los comediantes. Claro. Había compartido escenario con todos, se había emborrachado con todo. En 25 años le dio tiempo de poder compartir, hacerse pana, drogarse, emborracharse. Y él empezó a llamar gente y a tener... Y es un tipo muy profundo. Pero a él le pasó, porque él sí habla de que él empezó a sentir cierto resentimiento cuando otras personas empezaron a tener fama, porque él sentía de loco, eso era mío, o sea, ese era mi mercado. Y ahora este tipo, por ejemplo, Joe Rogan se le fue arriba por mucho. Por mucho. Y él sí habla a veces, él es honesto en ese sentido, de, bueno, es cierto. ¿No te ha pasado a ti eso, que tú tienes mucho más tiempo en esto y luego llegan otras figuras y tú dices, concho, men, yo estoy guayando la yuca desde antes? Es humano sentir eso. Es humano, yo te iba a decir eso, sea humano y hay que vivir una vida como muy... que yo no soy yo no soy un tipo el más zen y consciente del mundo, pero hay que estar como muy despierto, muy consciente para uno ser un buen ser humano y para uno poder atraparse teniendo esos pensamientos. Y quizá el Jorge que empezó en el 2019 con el podcast, si yo fuera ese Jorge cuando entró el Panda, ese contenido, cuando entraste tú, cuando entró mucha gente, Los Gómez. Bueno, ahora están todos los chicos de Gepiano, de... Sí, pero Peso Pesado, sí. Tertuliadura, etcétera. Sí, pero yo lo digo principalmente incluso con gente, como lo habíamos dicho más temprano, como con gente que viene ya con una comunidad a hacer contenido. Quizá si yo fuera ese Jorge del 2019 haciéndolo hoy, ya con la cantidad de episodios que yo tengo, yo me hubiese sentido, yo no sé si resentimiento, pero sí me hubiese dado como un poquito de pique. Pero que yo creo que es un pastel, no es el más grande del mundo, porque nosotros vivimos en una isla,
Pero yo nunca he concebido mi contenido para que solo se escuche aquí. Yo quiero que quien habla español y está en Chile diga, yo puedo hablar escuché a esta persona que está hablando. Bueno, Roberto Salcedo. ¿Quién es Roberto Salcedo? En Chile dirán, bueno, pero esto es un comediante que produjo televisión, hizo dinero en un momento, o sea, cambió la televisión en un momento y después se hizo alcalde de la primera ciudad de América. Déjame escuchar a este señor. Entonces, yo, la verdad, no. En este momento de mi vida, yo estoy súper convencido de que a mí me oye quien me tiene que oír y que cada vez que... Y que toda la semana el contenido crece. Y que la gente llegue a hacer contenido lo que hace Sumar. O sea, es que también la época de competir por audiencia, yo creo que ya se acabó. Cada programa tiene su audiencia muy personal. Ya ahora las audiencias son muy personalizadas. Tú tienes un público muy fiel. Cada quien consume lo que quiere consumir. Antes tú tenías el canal 9, el canal 11 y el canal 2. Y había que competir entre esos tres. A ver quién tenía el programa de noche más divertido. Y porque el que estaba en uno no estaba en el otro. Exacto. Entonces ahora yo descargo un episodio de Rogan, yo descargo un episodio de Mark Maron y descargo un episodio tuyo y yo lo oigo cuando me dé la gana. Es que la gente, al final, la gente decide. Yo puedo hacer 60 clips que sean para enganchar a la gente a que decida ir a consumir mi contenido. Pero al final, la gente decide lo que quiere consumir y en el tiempo que lo quiere consumir. Eso es lo maravilloso de esto y por eso yo no... Yo de verdad, puede parecer hasta, no sé, para quien no me conozca, tú me conoces ya bien, pero para quien no me conozca puede parecer hasta posado, pero de verdad yo estoy convencido de que a mí me consume quien me tiene que consumir y que hay un grupo de personas que consumen contenido como el que yo hago y como el que tú haces aquí, que no saben todavía que se está haciendo este tipo de contenido en español y en República Dominicana. Sí. Porque quien consume al Rich Roll, que te lo mencioné, va a disfrutar las conversaciones que tú haces y las que hago yo. Quien consume al mismo Tim Ferriss lo va a disfrutar también. Sí. Pero hay mucha gente que consume ese tipo de contenido que no sabe que aquí se está haciendo así. O sea que no me preocupa tanto eso, la verdad. Tengo casi ya que ir cerrando esta conversación, lamentablemente. Déjame ver que, aparte de Joe Rogan, ¿qué podcast? Ah, sí, ya hablamos de eso. Mi apellido... mira, Marta Rodríguez Wagner. Ciertamente, mi apellido materno es de origen alemán y se pronuncia como lo has dicho. Yo te lo dije. Baboso. Jorge, ¿qué harías si no fueras podcaster? O más bien, ¿de qué vivirías? Bueno, él vive de algo que no tiene nada que ver con podcast. Exacto. Que para mí, para mí esto es otra gran bendición, el lugar donde yo estoy. Yo soy gerente de mercadeo de Mr. Home, que es una empresa de asesoría inmobiliaria, y para mí es una gran bendición. Porque... ¿Y fuiste gerente de mercadeo de cadenas hoteleras? Sí, de una cadena de hoteles y trabajé en mercadeo en otra. Y para mí es una bendición grandísima porque yo creo, en los otros lugares nunca me coartaron mi trabajo y mi deseo de hacer contenido. Pero aquí no solamente que no me lo coartan, aquí me promueven a hacerlo y lo aceptan como algo que lo que hace es aportarle a la marca. O sea que... Yo soy un tipo súper dichoso. ¿Cómo le está yendo en San Francisco? Bien. Qué bueno. Bien. Ya tenemos las oficinas como van. Ok. O sea que, y ya se recuperaron del chiste que yo hice. Yo todavía estoy justificándolo y explicando que es un comediante, señores. Pues, tenemos que entenderlo. Pues, ¿con quién yo estaba hablando en estos días? Yo estaba hablando en estos días de eso, de que todavía en este país las marcas manejan mucho el... Ay, no toque eso. Pero cuando tú ves programa, una vez hicieron una entrevista a Bill Gates y lo relajaron con una computadora Apple. Uh-huh. Entonces, en un programa en Conan O'Brien. Sí. Entonces, es como que no mencione Apple. Apple es una realidad. Apple existe. ¿Cómo? Y todo el mundo no lo estamos hablando. Entonces, ni Bill Gates se ofendió ni se quilló por eso. Ni Apple se ofendió ni se quilló por eso.
Es como, entonces, una vez yo recuerdo en un evento de una empresa que... Cuidado. Que ¿Va a Sergio hacerlo Carlos... de- No. ok. Que Sergio Carlos estaba en el evento, era una telefónica, y Sergio Carlos dijo que él le gusta viajar al interior con... En filosofía de calle con- tú me contaste eso. Ah, yo lo conté. Creo que fue ahí Ah. o en Esto No es Radio. No, En uno de esos dos sitios. Yo sé que tú lo contaste. yo creo que... Sí, es verdad, es verdad. Sí, yo sí, lo sí. conté ahí. Pero cuéntalo porque yo no sé si la gente lo Bueno, escuchó. y entonces Sergio Carlos contó que él viaja al interior con un grupo de amigos y entonces que se meten en cualquier esquinita del país y que fueron a un sitio, óyeme, que el único que tenía señal Era él. era yo. Loco, y eso estaba lleno. Había 1,000 personas de departamento de venta. Como los Minions. Es como los Minions, así. Entonces después me llaman con ustedes, Carlos Sánchez. Yo salí y dije, wow, qué emoción me dio lo que dijo Sergio Carlos. Estaba tan emocionado que llamé a mi esposa y se me fue la señal ahí en el pasillo. Y ya. A mí me pareció tan gracioso la idea Claro. de que él en una esquinita tenía señal, pero yo aquí no la En el tenía. centro de la ciudad. En En, el centro este de la- evento de la telefónica. Y obviamente se entiende que es un chiste. ¡Coño! Y la gente como que, ay, no me gustó eso. Tú me contaste de algo, de un evento en el que mira, tú sabes, 0 chistes de política. 60 gente te lo dijeron. Exactamente. 60 loco. personas te lo dijeron. Era un Y fue de evento lo para que más recaudar se- fondos que me contrataron para la campaña de Abinader. Sí. Yo he trabajado en varias campañas de varios políticos. Aclarando. Sí, no, porque me contratan. Quieren hacer un show con un músico, Tú un vives de comediante, y yo estoy en esa tarima y nada, y hacen una de esas cenas que cobran 50,000 pesos por plato, una vaina de eso. Sí. Y oye, esa vaina fue increíble, loco. Y Abinader sentado al frente de mí y, loco, 7 gente, no haga chiste de política. Y yo dije, me dijeron que no haga chiste de política. Todo el mundo empezó a reírse instantáneamente. Claro. Y Abinader estaba con doña Raquel explotado de la risa los dos. Y hablé de chiste de Leonel, chiste de Hipólito, chiste de Balaguer, chiste de él, chiste de Danilo. Y el tipo muerto de la risa, aperísimo. 1,000 y pico de gente habían ahí. Yo fuera comediante. Y yo digo, loco, me dieron ganas de ir uno a uno a te decirle, lo dije. viste. No pasó Loco, nada. relájate. Eran chistes, loco. Ahí. Tú compartiste algo de. Primero, si yo fuera comediante, le hubiese sacado un sobrecito de sal en aquel momento. Ya, señor presidente, ya usted tiene gusto. Le hubiese sacado un sobrecito de sal. Mire, se lo mandó la oposición. Ay, está buena esa. Lo voy a hacer si un día tengo la oportunidad. Hay un podcast que tú compartiste de Dementes con José Rafael Guzmán, que me encantaría hablar con él en algún momento. Ay, ¿Tú yo lo viste estoy entero, loco, ese episodio? Escucha entero ese episodio. Cara. ¿Cuál? El que él está con el anfitrión de Dementes, yo no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Y hay un corte que tú compartiste de ese episodio. No, es que el que yo compartí fue un episodio que él hizo, exclusivo de Spotify, que se llama La cárcel no da risa. No, te voy a perdóname, pero estás equivocado. Te lo voy a enseñar. Eso fue hace mucho. Fue hace 2 semanas quizás. Tú compartiste un corte, un reel en Instagram de un corte de un episodio de Dementes, que es un podcast mexicano. Ya, yo sé. Y hay un momento en el que él dice, la gente tiene que entender que el comediante no se sienta a decir, déjame ver si con esto la gente se va a ofender. La gente, hasta entender la intención del comediante. O sea, yo parto de querer hacerte reír. Claro. Si tú te ofendes por lo que tú tienes dentro y por lo que tú has oído, pero mi intención no es ofenderte. Claro. Entonces, eso me dio mucha risa. Y hay algo que, a propósito de que no importa la cantidad de veces que hablemos, como que siempre yo me quedo con algo, que fue de algo que te pasó, a propósito de sacar al elefante a pasear el elefante a pasear fue en un episodio del podcast de aquí. Ah, sí, lo de Mate. Sí, Mate. Que eso a mí se me ha quedado aquí en la cabeza. Inmediatamente me pasó una vaina como esa. Eso es lo primero que yo voy a preguntar. Porque tú hiciste el comentario ahí en el podcast. De todo se aprende y eso fue lo primero que Sí. yo aprendí. Yo no puedo, la enseñanza, y no lo hagas tú tampoco, nunca ignores algo. Uy, yo no voy a hablar de esto, ojalá y la gente no se dé cuenta. La gente se va a dar cuenta. Eso es lo único lo que la Es gente lo va a mirar. único que va a oír. Y eso fue lo que pasó. El tipo tenía información muy interesante. Sí, sí. Y yo siento que mucha gente no le prestó atención por eso, porque no saqué ese elefante a bailar. Entonces, bueno, no, está bien, te digo. Lo que pasa es que no era una historia mía, es de un vendedor que visita a mi papá,
que tiene... Él no es bico para adentro, sino para afuera. ¿En serio? Sí, entonces el Wow, socio de mi papá, cuando saben que él va, porque es difícil antes de él. Entonces, ya tú sabes. Ajá. Bueno, la historia que yo no iba a hacer, que no era mía, lo siento, papi. Fulano, viene por ahí tal gente para que lo atienda y se arranca y se va el otro. Ajá. Siempre, porque es complicado, Carlos, imagínate. Es complicado, loco. Yo me imagino... Diablo, bico para afuera. Para afuera, esa vaina. loco. Ya ganó otra seguidora aquí a oír 200 episodios. Ah, gracias. Ese es Smiling. Gracias, Smiling. ¿Y de dónde Carlos y Jorge se conocen? Bueno, nos conocemos del podcast. Nos conocimos en la alarma. En la alarma. En la alarma. Y después como que conectamos y profundizamos esta bonita relación con el podcast. Eso es verdad. Sí. Y después tú has ido a show, has ido a la... Sí. Bueno, fuiste ayer a la premiere de la Sí, película. sí. Dice que ese conversado de ustedes dos en el podcast de Jorge, yo lo he visto, escuchado varias veces mientras trabajo. Oye, Nice. Eso es Marta Wagner, que te dije que es así Wagner. porque es origen alemán, cara. Qué canalla. Marta Rodríguez Wagner. ¿Sabes lo que es? Rodríguez Wagner. Sí, eso está como mis hijos. A Irving le dio un ataque de risa porque mis hijos tienen nombres franceses. Sí, Jean-Luc. Jean-Luc. Sí. Y la otra se llama Sophie Marie Sí. Sánchez Sí. Tineo. O sea, cuando yo tiré ese segundo apellido, él se fue al piso de la risa. Oye esa vaina, cómo tú dañas un nombre. Sophie Marie Sánchez Tineo. Yo tengo un amigo que él se llama... bueno, lo voy a decir aquí el nombre. Sí, sí, sí. Un saludo para Parchi, un amigo abogado. Él se llama John Partial Sable González. No. No, yo siempre he dicho que en los juzgados donde se declaran a los niños debía haber, esto yo lo decía desde el colegio, un policía. Sí, sí. ¿Cómo que usted le quiere poner a su hijo? McKeever. Ajá. ¿Cuál es su apellido? Pérez. Un No, macanazo en un dedo. No pega, eso no pega. ¡Tan! ¿Cómo usted le quiere poner? José Miguel. Ahora sí. Ya, ok. Así es que va. No, pero por favor. Luis C.K. tiene un chiste buenísimo de que no existe ninguna ley que te limite qué nombre ponerle. Debería de existir, aunque sea una ley. Él dice, que tú puedes ponerle a tu hijo 40F de corrido así. Dice, mira. Vente para tu habitación. Elon Musk le puso un nombre que parece una fórmula a nivel. Que pagó Twitter ya. ¿Ya lo pagó? Ya compró. Y yo Ya. creo que lo primero que hizo fue habilitarle la cuenta de Donald Trump de una vez. Oh, wow. Yo no sé si eso es bueno. Eh, Yo no creo que eso sea bueno. Yo no creo que sea malo. Porque no deja de ser democracia. Yo no estoy de acuerdo con Trump. Tampoco me encanta este presidente senil que tiene Estados Unidos. Yeah. Pero si hay un espacio en el que la gente puede expresarse, es que la libertad de expresión se trata de eso. Yeah. De poder decir, de que tú puedas decir cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Yeah. Es un tema. Es complicado. No entremos en ese tema, que nos vamos en más profundidad. Es muy complicado. Es muy complicado. Vamos a dejarlo aquí porque yo, 1, tengo que hacer pipí. 2, tengo que hacer un show. Sí. Y 3, tú tienes que irte a trabajar. Sí, yo debo irme a trabajar. Entonces sí. tú vuelves a la oficina ahora. Sí. ¿Cómo hasta qué hora? Depende, porque el trabajo nunca se termina. Según cómo Pero se mire, todo depende. Hay unas entrevistas muy bonitas que le hacen adelante que él habla sobre la muerte. Pero yo no la pude ver, loco. So, El tipo se ve horrible. Me dio una pena verlo tan demacrado. sí, pero son enseñanzas interesantes para nosotros que vivimos presos también del tema del trabajo y de todo. Ese tipo era interesantísimo. Un tipo más profundo que el diablo, loco. Sí. Pero no sé hasta qué Pau hora. Donés era que se llama. Pau Donés. Ah. Pau Donés. Sí, Bueno. sí. Hijito, gracias. Jorge, fue muy bonito tenerte aquí. Y gracias de alguna manera, este podcast, tú tienes algo de culpa de que haya sucedido, así con Carlos Sánchez, en alguna raíz está el podcast de Jorge Chalhub. Te agradezco, para mí es una honra grandísima. Ya mi carrera
como comunicador está casi hecha. Ya yo fui a Qué Chévere Saber y vine a tu podcast. O sea que yo casi soy famoso. Casi. Casi. Para ver si eventualmente dejas de trabajar en mercadeo y te dedicas a la comunicación. ¿Tú quisieras que eso pase? En otro momento de mi vida, yo te hubiese dicho con plena seguridad que sí. Pero, óyeme, es que de verdad yo llegué a un sitio donde yo me siento tan bien que el momento en el que llegue, en el que me obligue la vida a tomar la decisión, yo tengo que ver cómo yo me voy a mantener enlazado a esa empresa. Bueno, pues mira, para arreglar un poquito el chiste que hice en aquel show. No a otro. Para sus necesidades inmobiliarias, contacten a Mr. Home. ¿Verdad? Sí, señor. Una asesoría inmobiliaria diseñada a su medida. Diseñada a su medida. Si usted quiere vender, comprar, alquilar o permutar, Mr. Home es su solución definitiva. Déjese asesorar por profesionales del área. Loco, ¿viste? ¡Ey! ¿Viste? Ya. No, ya. Ya estamos casi resueltos. Y, o sea, mira, entre el chiste y las 2 horas que yo tengo aquí en horario de trabajo, o sea, ya estamos casi resueltos. A mi jefa, un abrazo fuerte. Gracias. él vuelve ahora yo a la oficina. Allá, o sea, no fue de que él se cogía el día. No, él vino aquí, pero él vuelve para allá hasta la noche a trabajar. Un tipo responsable. Sí. Así que no lo vote. Por lo menos mañana no, porque va a ser por culpa mía y me voy a sentir mal. Bótalo en 2 semanas, si lo va a votar, ¿ok? Después que... Bueno, está bien, nada. Los quiero mucho. Carlos, te quiero. Gracias.